Avísame. Rorro, Rorro. Cagá la patada. Dale, Rorro. Esta es la previa de pasión, muchachos. Esta es la previa de pasión. Estamos con la pelea de la velada del año, viendo un poco lo que está aconteciendo antes de lo que va a ser este partido entre Cerro Porteño versus Recoleta. Recoleta, Cerro Porteño. ¿Qué le hoja? No, estoy mirando nomás. Sí. Pensé que era Hay más espectadores en el directo de Ibai que paraguayos en el mundo. Sí. ¿Cuánto hay? 8 millones ahora mismo. 8 Tuvieron casi millones. 9, 10 hace rato. ¿Qué? Sí, una locura. A ver. No te puedo creer. En Twitch. En Twitch. Hija de... ¿Qué Relatala, tal, Marco. Chana? Hace poco Relatalo, porfa, Marcos. Bueno, señoras, señores. Avi versus Rorro. Suelta el derechazo. Busca la uppercut. Ay. Rorro recibió esto, señoras y señores. Está sobre los 12 segundos del segundo round. Ay. Va contra las cuerdas. Avi responde Rorro con un derechazo. Lo separa el juez tomándolo del casco. Pesado el juez, Marcos. Pesado el juez. 8.7. Sí, una locura. Una locura. 707.000 Por favor, Rorro. espectadores. Impresionante el público. ¡Qué locura! Va, dale, Rorro, Dios, dice. Agapi le cagaba una patada. Me excito. No, banana, brother. Confío, Rorro, dice. Van en la esquina. Señoras y señores. Vos sabés que yo miro y como que estamos metiendo hype. Yo pensé que nuestro chat es de... Ojalá fuese Ojalá. el chat. Demasiado le exige a Rorro ese árbitro, ¿cierto? Cierto. Luis Salinas Atanasio, el árbitro. Perdón, ¿cómo? Luis Salinas Atanasio, la cancha donde se va a disputar. Que paz descanse Luis Salinas Atanasio. Bueno, necesito una Rorro en mi vida, dicen los muchachos. Bueno, previa... Amigo, vos sabés que le está peleando y 20 al comienzo 20 yo pensé, centímetros. al comienzo dije, no, le dan a cada patada. Empezó mal Rorro, pero ahora está remontando y te, boludo. Sí. Vos sabés que Recoleta nos sube el equipo inicial, será. Vaya, a Recoleta. Ellos CM ya. Esa la ICM, ¿cuál es? Tiene lateral izquierdo, puede ser CM. Legal, veo. No, tipo Oakland City, veo. No, mentira. Esa onda, convocado lo que tenemos, pero bueno. Bueno, señores, previa de lo que va a ser este partido. Cerro Porteño versus Rorro. Recoleta, Rorro versus Avi. Epa, entró con todo. El tema es que cuando Avi lanza un derechazo, pues tiene... No llega, pues tiene que torcer todo su... Sí. Es lo mismo que yo me peleé contigo, por ejemplo. Esa onda. Dios mío, tengo que me va a hacer volar a mí. Vos ¿Cuál? sabés que... Vos sabés que Rorro tiene... ¿Cuánto vos medís? 1.59. Ay, Ella mide- 10 centímetros menos que vos. Sí. 1.40. 1.49. La más 1.49, sí. Pero tiene músculo. Tiene Sí. masa muscular. Ahora para la velada. Y si se preparan, yo no... Nada Más que que ver el de... mi sueño mojado. Hoy retuiteé justamente un Wismichu versus Dallas. Casi 9 millones de Sí. espectadores Es ahora. que se puso lindo ahora. Wismichu versus Dallas. Ese es mi Madre sueño. mía. Sí, es mío también. Michu Dallas. Madre mía. Y después va a pegar The Gref Westcol. Ese vamos a ver. Ese va a ser el que más va a reventar, ¿verdad? Sí, ese es el estelar. Señores, esperando para lo que va a ser hacerlo de Rorro. Griff, dice, dale Rorro, a la puta ¡Qué el pesado este árbitro de boludo! mierda, será, a la ¡Qué puta loco! madre! ¡Qué loco Peor. el árbitro, viejo! Que peor que Blas Romeo, Blas Morfeo. Blas Romeo. Madre mía. Dale Rorro, dice Freddy. Madre mía. Epa, el derechazo de Avi, responde Rorro. 37 segundos, nosotros en instantes arrancamos lo que va a ser el encuentro entre Cerro Porteño y Recoleta, el Canario enfrenta al Ciclón en Itagua. Árbitros paraguayos, dicen los muchachos. Los perros, ¿a ustedes les molesta que estemos viendo la velada? Yo creo que también están haciendo lo mismo No ustedes, se puede ¿verdad? retransmitir. No. No se puede. Se puede reaccionar. O Solo sea- reaccionar, no podemos mostrar. Ah. Sí, así. Julia Dosa, te amo Rorro, dicen los muchachos. Por la TV. Ingresando la barra de Cerro Porteño. Colocate en Franco de Rosas porque vas a tener que poner el TikTok. Con mi celular te pido que ponga Cerro Recoleta. Dirás. Que lo coloque cerca de nosotros. Dirás. Que vivamos este partido que se viene. Rorro ¿Qué festeja. hora termina el partido, Cerro? A las 8. Por ahí. 8 y cuánto más o menos. 8:15 por ahí, digo ya. Más o menos. 8 y cuarto, ok. ¿Vos te hiciste algún tratamiento de tu piel? Mi piel. En tu cara, sí.
No, Veo mucho mejor, o sea, mucha mejoría. es está que estoy más sin suave. maquillaje. No, más suave. No, yo sé que estás sin maquillaje, yo te conozco. Pero Se ve más suave tu cara. No, 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 no. ¿No te hiciste ningún tratamiento? No, 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 no. La naturaleza. Me saco con agua micelar, nada más. Ala. Y bueno, pero es un... Desmaquillante. Exacto. Sí, Pero sí. es un proceso que repetís. No, no, cuando me quito el maquillaje nomás. Ah, pero igual No está... tengo ahora un tratamiento, la verdad. El maquillaje es lo que te funde la cara. Horrible. Pasio lego está ese. Horrible. Necesito que te secas. Odio el maquillaje. Aunque imposible lo va a hacer, Franco. Imposible va a hacer. Imposible va a hacer. Me acabo de enterar que se adelantó el concierto de Chayanne. ¿En serio? ¿En serio? Sí. TikTok, buenas tardes. Arrancamos esta transmisión. Marcos Mercenario. Devolvé mi lente. Devolvé el lente. ¿Ya está mejor del ojo? Six Beef. No, no estoy tan bien. No está mi lente. Acá está. Ah. Espera, devolvé el lente. Six Beef. Miraos. Solamente alguien sabe que yo presté el lente. Y es la persona de quien presté. ¿Y quién es? No, y es la de vestuario. Mi amiga querida. Bueno. De T. Ojeda. Vamos, Rorro, dice. Se viene el conteo. Para saber quién ganó. No, y gana Abby. Va a ganar Abby, sí o sí. Bien igual, Rorro. Pero... Es muy corto, bro. Pero bueno, le vamos a exigir demasiado también. Señores, van saliendo los jugadores. San Luis, Salinas, Atanasio, Ojeda con la pelota. Ya ingresa Cerro Porteño, ya ingresa el Canario. Cerro, Recoleta, el Funebrero y el Ciclón se encuentran por la fecha número 4. Ganó Abby. A ver. Sí o sí ganó Abby. Abby, qué gasó, boludo. No es cine esto. Bueno, ahí está. Los equipos confirmados también. Bajón lo de... Lo de Rorro, sí. No, el Rorro de la partida. ¿A quién Ya vio? se pasó ya. Lo de Gaspi. Quintana. ¿Qué le pasó a Quintana? Y no juega. ¿Está lesionado? No. No, pero tranquilo. Tiene el Mundial Sub-20 en breve. Cerro Porteño con equipo confirmado. En el arco Martín Arias, Fabricio Domínguez, Velázquez Pérez y Blas Riveros. Cecilio Domínguez, Piris Damota, Gastón Jiménez que vuelve al 11. Iturbe por derecha, Araujo arriba y Jonathan Torres. El equipo del argentino, el equipo de Diego Martínez. Ahí está Reco, ahí está. Y vamos a prender el aire para ese Hakuma. Haku. Hace calor. Haku el aire Zapatella. El saludo correspondiente entre los protagonistas. Recoleta local. Recoleta local. En el Luis Salinas Atanasio. No hay mucha gente. Vos sabés que la gente de Recoleta hace show ahora. ¿Eh? Con su mascota. Están implementando por el tema de la mascota. ¿Con cuál? Del canario. Y el canario ahora... El canario este va a repartir remeras, eso en el medio tiempo. He visto yo lo que están haciendo. ¿Cómo va a ganar Abby? Dice el chat. ¿Qué Se te la- enoja. Ya abro... ¿cómo se llama? TikTok. Para leer los comentarios. Para leer a los muchachos. Vamos a ver cómo salen los cuadros, cómo salen los equipos, los oncenos. Así sale Recoleta, Falcón, Echeguren, Cardoso, Domínguez y Vargas, Silva, Romero, Espínola, arriba, Baez, González y González. Lucas González y Aldo González. El equipo de Jorge González. ¿Dónde te va? Te sale Cerro. ¿Cómo sale Franco Barroso? Decime. Sale con Martín Arias, Fabri Domínguez, Velázquez, Pérez, Riveros. En el mediocampo, Cecilio Domínguez. Piridamota, Jiménez y Turbe. Y arriba, Araujo con Torres. Mientras voy agradeciendo a Belén porque fue muy amable, agarró el control y prendió el aire, señoras, señores, y esperemos ver un juego prendido. Se cagó todito Ibai cuando vino de la Rose. De la Rose le quiso, se le fue a Ibai. ¿Lo sabes de la Rose? Yo no. De la Rose, Yo no. la cantante. La De la Rose. puertorriqueña. ¿Cómo baja la...? ¿O quién? Bajó Perdón. Los ¿Eh? viewers, bajaron No, los Ibai, viewers. cuando hay música, pues sube otra vez. Así más. Y le quiso agarrar a Ibai de la Rose. Ibai. No sabía qué hacer. Hizo la gran Franco Barrosa. Se cagó todito. Tapa la pantalla, va a arrancar el partido. Ahí está el 10, ahí está el 23. Silva con Gustavo Velázquez. Ahí está Domínguez también, Julio. Tapa la pantalla, conectate. Ahora sí,
Ahí está Ecofuego. Saludamos a Carlos Alberto Iriarte, que se van conectando. Grande la Cobra, está relatando fútbol, Black Rock AFC. Mirá un poco. Un saludo para mi amigo Blackro. Él es mi sobrino. No va a aceptar nunca Nueva Franco, te cuento. ¿Tiene tu Que es edad? mi sobrino. No, sí. Ese famoso Paraguay. Sí, Tengo mi tío de mi edad. exacto. Yo también ese. tengo mi tío de mi edad. Señores, va a arrancar el fútbol, va a arrancar. No hay nada más Cerro paraguayo que Porteño. tener un tío de tu edad. Sí. Te juro, boludo. No hay nada más paraguayo No que puedes tener. decirle, tío, tipo, te da vergüenza. Sí, ellos me dicen Una cuestión primo. de ego Él es mi es. primo. Yo también le digo primo, hermano. Y Fran es mi sobrino también, que es su hermano, que es más grande. No, pues, no le y puedo decir. no, mi primo, mi primo. O sea, así mismo le digo primo, no, Una pero cuestión de ego. ¿Qué pibe te va a hacer mi tío? Sí, boludo? tipo una onda. ¿Qué onda, pío? más paraguayo que tener un tío de tu edad. Señoras y señores, va a arrancar el partido. Hola, chat. ¿Cómo están? Hola, hola. Si gana Doni, me caso con Marco. Andoni Fuerza, tiene que ganar. Andoni. Andoni va a ganar. Le va a romper la jeta al... Va a mover la pelota el Canario. Señoras y señores, una tormenta se avecina. 90 minutos de puro fútbol. Cerro, Recoleta, Recoleta, Cerro. Por la fecha 4. Se enfrentan en Itagua en la cancha del 12 de octubre. Y el Canario mueve el balón. Vamos, partido. Ya juegan los dos equipos de la primera división. Cerro buscando la victoria. Porque hoy Trinidense hasta el momento he visto que estaba cayendo ante Libertad. No, ya, Opa. ¿Cuánto Sí. perdió? 2-0. 2-0. Ganó Libertad. Gol de Huguito Fernández. Recupera Cerro Porteño. Atención que está Torres. Deja la pelota para Iturbe. Iturbe para Torres. Ahí va la pelota. Despeja Jorge. Ahí va González, mete la pierna Piri Damota, no hay falta, dice el juez. Va con intensidad Recoleta. Ahí ya se despierta el conjunto de González y va desprendiéndose de esa Lucas. Va moviendo la pelota Cerro Porteño. 54 personas, está toda la pantalla. Epa. Conectate, que va saliendo Cerro Porteño. Ahí va saliendo el ciclón de Barrio Obrero. Pelota arriba, ya recupera el Funebrero. Porque lo que hace el Se emocionó, Marco. Atención que va Ale Silva. Cortó muy bien Cerro, pero el Canario sigue con el balón y va Sebas Vargas. Sebastián tocó y sigue, cayó en el área, no hay falta. Dice Ojeda que se levante. Y ojo que Ojeda, Que en esta pucha, clase de Marcos, partidos. te queda más cerca tu casa, El David. la cancha que el estudio. Cierto es. Real, ¿cuánto te trae? Recupera Cerro Porteño con Jonathan Torres. Metió la pierna. A ver, aguanta Torres. Ahí lateral para Cerro Porteño. No hay mucha gente. No tanto. Capaz están llegando los muchachos. Es raro Tapa igual, la ¿eh? pantalla, 2000 likes. Sí, raro la verdad. Es raro porque comúnmente se llenan estos tipos de espectáculos que normalmente no hay en esa ciudad. Y cuando tampoco hay va a mucha Cerro y capacidad, ¿verdad? cuando va a Cerro y cuando va a Olimpia, normalmente se llena, ¿eh? Vos sabés que ahora, ¿Pensaste eso? en estos momentos, Ajá. cierto, pero siempre cuando va a Olimpia, Cerro, siempre se llena. Pero yo no sé cuál es la disposición de parte de Recoleta. Claro. Levanta la pelota y Turbe. Buen punto. Atención, que se viene ahora el equipo con Rivero que manda el centro. Sí, porque no sabemos cuántas entradas dio Recoleta. Porque no, obviamente. Tenés razón, Marco, ¿eh? Dice, gracias Marcos por salvarle a mi hermanito. No leo nada. El mismo Six lente. Beef. ¿Quién es su hermanito? boludo? Chiquitísimo el chat. No veo nada. ¿Quién lo que le salvaste? No sé yo quién es Six Beef. Qué flaco está Ibai, Dios mío. Sí, yo tengo que hacer la gran Ibai ya, directo. Qué flaco está Ibai. Me es raro verla así, te juro. No es más simpático. Corner. Cuando es gordo es simpático. Cuando ya Tiro no- de esquina de Cerro Porteño. Primer palo para ¡Mano! Torres. ¡Mano! Piden mano. ¡Penal! 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 Dudó, ¿eh? ¡Penal! ¡Robe! ¡Penal! ¡Robe! ¡Penal para ¡Robe, Cerro Cerro! Porteño, señoras y señores! Dudó para cobrar, ¿eh? Dudó un instante, pero es penal. ¡Espera! Chuta Cecilio. Uy. Chuta Cecilio sí o sí, chuta Cecilio. Mano, sí, pero. Vos sabés que si chuta y si Chuta falla, se Cecilio tiene que penal. retirar de Cerro. boludo. Chuta Cecilio el penal. Tiene que salir del país y es que... Ah, bueno. Uy, re Es una obvio, mano. Re obvio era. Sí, además del delantero, estamos hablando de Luca González que fue a cubrir el primer palo. ¡Hay penal! Chuta Cecilio. ¿Chuta Cecilio, seguro? No soy ¿O Pirida Mota? cerrista, Alan. No soy cerrista. Dale chat, vayan escribiendo. ¿Desde dónde Dale, nos están dale. viendo, eh? Hola, chat. ¿Desde dónde nos ven? Cecilio ¿A qué? se acerca, mete y pone su arito como festejo, dice Ángelo. El uruguayo Falcón en el arco. ¿Ese ex Luque?
Exactamente. Sí, El famoso pequeño. Falcon. Falcon. Era de Falcon. Sí, o Coleman. Ahora ese... ¿Qué pasó en Ramírez? Está triunfando en Ramírez ahora de Luque. Sí, a full. Fallas y chuta Cecilio, dice Isaías. Torre o Penal Cecilio. para Cerro, 4 ¿Qué minutos. va a chutar él? ¿Quién agarró? No agarró. Towers. Le va a pegar Jonathan Torres. Penal para Cerro Porteño. Pase. Van a hacer un pase en el penal. ¿Te imaginas a los Cruyff? No, mentira. Penal para el Ciclón de Barrio Obrero. Se prepara para disparar. Ahora mismo Jonathan Torres en el arco Falcón. Toma los pasos necesarios. Vamos, Torres. El goleador de Cerro Porteño en el apertura busca su gol. Recontrarse con ese gol que le falta. Torres versus Falcón. Va Jonathan Torres. De Cerro Porteño. Sí, Jonathan Torres marca del punto penal a los 4:30 luego de la mano de Lucas González. Hay penal para Cerro. Él tomó la responsabilidad porque tirar penales no es para nadie, ¿eh? No es fácil. Y se encargó el 27. Cerro 1. Recoleta 0, la convierte primero el Ciclón, Franca. Qué gusto que Jonathan Torres se vuelva a encontrar con el gol. Ojalá este sea el puntapié inicial para poder tener un buen segundo semestre. El primer semestre de Jonathan Torres excelente, hasta ahora venía en falta, pero con este gol que puede significar confianza más allá de las estadísticas, espero que sea para bien para Jonathan Torres y que pueda recuperar el nivel a partir de este punto de inflexión. Ayudiñe Mandíes por penal, dice el Pescadito Núñez, mientras agradecemos a Mauri por compartir el live y le pregunto a Belén cómo vio el gol. Yo no tengo nada que ver, gente. Porque viste que están diciendo en el chat. Cierto. Yo no tengo nada que ver. Yo vine acá a cumplir nomás con mis compañeros, ¿eh? No tengo nada que ver, pero... Vos solo recabala. Pero qué bueno que Jonathan Torres, por el bien de Cerro Porteño, se reencuentre con el gol. Te amo, Belén, dice Pinky Dinky Doo, agradeciendo a Belén que vino y ya surge efecto la presencia de Baba Blue y va con todo ahora. González mete las pelotas para Lucas que quiere reivindicarse. Hay córner. Sí, hay córner para el Canario. Sentido quedó Matías Pérez. ¿Qué le pasó? No, nuestro amuleto sos, dice Fede. Belén amuleto, dice Ana y Maldonado. ¿Qué le pasó a Matías Damián? Estaba rengueando ahí un chiquitito. De Colayudim, dice Vladimir. Se enoja con la gente que va diciendo que esto es robo. Hay córner para Recoleta. En realidad... Busca. Sí. En realidad, penalazo. A ver. Era penal. Penal estúpido. ¿Por qué hay 3 cerristas en el programa? Dice Junior Paredes. Ajá. Hay córner, 5.000 likes. Vamos a llegar. Dale. Hay tiro de esquina para el Canario, para el equipo de González. Tenés ahí De Jorge. abierto tu TikTok, Sí. amigo. Viva Cerro Porteño, dice Vladimir. Chat, cuando inicie la segunda pelea, la siguiente pelea, mejor dicho, me avisan. 97 personas, casi 100. Hay córner para Canario. Viene el esférico. ¿Dónde está Martín Arias? Primer palo. Que Rosa sacan como puede. El Ciclón de Barrio Obrero está ganando 1-0. 7 minutos de esta primera etapa. Jorge González y Diego Martínez se enfrentan, los dos especialistas en el banco. Atentos porque se viene el Canario. Va el Funebrero. Pelota por izquierda. Marca muy bien ahora Cerro Porteño. Cerca. Bien, Cerro, ¿eh? Sí. Empezó. Qué bien para Cerro Porteño arrancar así. Arrancar con el pie derecho, con un penal bien cobrado, bien ejecutado también. Y por sobre todo, ganarse la confianza nuevamente con su 9, que había sido goleador, como vos dijiste, el torneo pasado. Hay lateral para Fabricio Domínguez, que hoy arranca de titular. Levanta el jugador Recoleta, que responde con un cabezazo de Vargas en esa zona. Perdón, sí, Sebas Vargas. Él es... No, soy más de Rorro, Junior Paredes. Epa. Lateral Por que filosofía, corresponde. por forma de vivir, Grande Vladimir. por forma de pensar. Va más allá de lo físico. Perfecto, me encanta. Rorro, mi amor, también, dice Fede. Jorge González y toma de los brazos, mirando atentamente el partido que ya está cayendo por 1-0. Lucas Romero que salta el pase. El encuentro está 1-0 ganando Cerro Porteño.
Franco, esas todas, dice Junior Paredes. Ojalá acaba de venir una merienda justamente. ¡Epa! Piris Damota, suelta la bocha para Iturbe, sale Falcón. Uy, casi se Falcón. complica. Qué mal salió el Casi se arquero del complica Reco. Falcón. Qué mala la salida. Hay juego de lateral frente a Plateas. Perdón, preferencias de Luis Salinas Tanacio. En la mitad de la cancha, secando la pelota ahora Fabricio Domínguez para realizar y ejecutar el lateral. En 3/4 de cancha va esperando también Iturbe. Buena pelota que metió. Qué cambio En de esta el frente. 21 de Sergio para Blas Riveros. Blas Rivero pegado a la banda. Blas Rivero cerca del área. Bueno. Blas Rivero que ingresa. Blas Rivero que chuta. Correcto, muy bien. Blas Riveros, te amo. La tuvo Embarazame. para paz. ¿Y cuánto Así como va? Dayana. 1-0. 1-0 gana Cerro. Te amo. Qué Blas grande Riveros. Richie.10 informando. Perdón, pero tengo que escucharle a Eladio Carrión. Dice la ahora. muchacha, está la muchacha ahora. Bien, no importa. Tienen más cardio los de la velada que Iturbe, dice. No, No, Belén. No, ahí dice. Ya comió amarilla de Turbe. Amarilla, amonestado y turbe. Amonestado el motorcito de Cerro Porteño. Así mismo. A ver. A ver. ¿Eh? Está. Ahí, Ah. ahí cuando se para mí que es lo que. La presión le metió ahí sobre Uy. los amigos. Hendí la señal por Instagram, dice el chat. Le presionó los mellizos. Hay pelota parada. Se fue Zavala y ahora Riveros es el mejor lateral izquierdo del torneo. Mentira, eso es. Julio González. Antes que se vaya Zavala ya venía con un mal nivel. Julio Domínguez, pelota arriba, gracias a Muy mal que nos ha repertorio. seguido. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Recoleta busca el empate, Cerro Porteño a la salida. Tenemos ahora 1-0 el encuentro. La pelota va bollando cerca de la mitad de la cancha. Ahora en terreno de Recoleta. En la mitad de cancha juega en el jardín del Funebreiro. Esto está 1-0. Cerro gana. Bien también Ana. Gracias por preguntar. En la cabeza de Vargas. Va al toque. Se viene a la carga González. Mete la pierna rápidamente Velázquez participando Qué también de bien, lateral. Velázquez. Está ganando el Ciclón de Barrio Obrero 1-0. ¿Gol de quién? Jonathan Torres, el Guasón. Así mismo metió el taconazo rápido Cecilio Domínguez, no pudo componer ¡Cecilio! esa sinfonía de pases, ya recupera de vuelta Wilfrido Báez, la pierde en esa zona con Cecilio, van tocando los hombres de Martínez y va la carga Iturbe, Abrí. se viene la Derecha. contra de Cerro, Iturbe pegale, a ver, metió el pase, era para Demasiado se pegarle. nota que le quería pasar a Cecilio Qué Iturbe. boludo. Torres prendió el señalero. Uy, el pase malo de Torres lo logra solucionar. Ahora Fabricio Domínguez. El toque de Torres, la devolución. Gastón Jiménez metiendo un poco de técnica a el balón. Este es el señor Piris Damota, Robert Ayrton, el esteño. Mi Por el ídolo, costado mi derecho. ídolo. Por el costado derecho está. Ingresa al área Fabricio Domínguez. Le pega al arco, viene el centro y está. ¡Gol! De Cerro Porteño. Araúgol. Sí, señores. Cabra. Sergio el bailador metió la cabeza que Cauraujo, finaliza la puta que en el parió. grito de Cauraujo. gol. ¡Qué bien lo que hizo Domínguez! Recortó, mandó el centro. El pase es correcto. Y estaba ahí. Él olió el gol. Asistencia de Cecilio. 2 para Cerro. 0 para Recoleta Belén. Un lindo gol. Lindo gol. Juego aéreo, sucesión de 3 toques para Cerro Porteño. Y Araujo estaba donde tenía que estar. Que no a todos les sale esperar como un 9 nato en punto penal el cabezazo, el rebote, un juego inteligente. Se para de manera inteligente para que pueda justamente recibir ese balonazo y estampar lo que es el 2-0 para Cerro Porteño. Muy bien desde el arranque, me parece, el conjunto de Martínez. Y hay un chequeo VAR. Hay que ver si es que se encontraba o no fuera de juego Sergio Araujo. Ojo con la Qué por revisión. llorar, boludo. Qué lindo tener dos laterales buenos. A ver, es gol, señoras Qué y lindo. señores. Es gol. Qué lindo es tener dos laterales que saben tirar El centro. atardecer está azul y rojo ahí, se ve. Qué Está hermoso que tu lateral sepa tirar centro, tu lateral derecho. Qué genio que sos, Domínguez. Qué genio, guapo. Fabri. El cambio de frente que, Qué bueno que hicieron, es. la verdad que se ve ¿Viste muy cómo bueno. recortó? Sí. Le hizo la madre de tiros a Fifero y después tiró un centro
Hermoso. Tremendo Cerro Porteño ganando 2-0, 2-0, 2-0. Leandro Duré. Saludo a Herme Carísimo. También a Rodrigo Cantero, campeón de América, dice Rodrigo. Pelota arriba, salto de González, le queda ahora el funebrero buscando por el costado derecho. Atento toda la gente mirando desde platea. Hay juego Para el con Mundial las manos. 2030 llega Fabri Domínguez siendo paraguayo. Extraño ver el partido de Cerro, dice. Gracias, Leandro, por Escucha la seguirnos. gente llorar. 20-30. Lateral, Facundo. Es muchísimo que en menos de 15 minutos Cerro esté ganando 2-0. Sí. Es muchísimo. Wilfrido Báez no la puede contener. Va la pelota por el costado izquierdo, cerca del banderín de córner. Hay lateral para el conjunto de Recoleta. Hay juego para él en dirección al área. Vendrá ese lateral. Tenemos 14 minutos. Buena esa Franco, esa camiseta por fin, dice mi Pereira. Hay juego para Recoleta, va el Reco, va la pelota de Canario, recupera bien Cerro Porteño, a ver si se gesta la contra. Tenemos por el costado izquierdo, atención con esto. Va Torres, no pasó. Ignacio Martínez, gracias por seguirnos. Saludos desde España, dice Sol. Decido Soy tu yo, nombre. esta camiseta es muy... ¿Qué jugador esta camiseta es? Te Beto queda bien, Espínola. te luce. Beto Espínola, Boselli lento. No, Boselli. Beto Espínola o, ¿sabes quién? Ahora También Boselli. Patiño. No es tan patiño. Vos sí es muy patiño. Es tan patiño. Para mí es Mauro Boselli. Gracias, Boselli, dice el chat. Hola, saludos de Buenos Aires, dice Adalberto Chigros. Patiño también, dice el chat. No, Boselli. Esta remera de Boselli. Boselli, boludo. Belén Madrina de Cerro, dice. Iturbe, recorta Iturbe, dibuja la diagonal. Iturbe toca rápido. Cayó, no hay falta. Robert Morales también, dice. Sí, re Robert Morales. Esta, No. cosa que yo no entiendo, porque yo sé que al equipo de Francia, por ejemplo, le prohibieron tener mangas distintos colores. Este es un reglamento. No sé por qué A o B motivo Cerro pudo tener este lado azul y este lado rojo. ¿Sí? En el fútbol no se puede. Capaz Six en Beef la UEFA dice nomás. Tigres Ramírez. No. No, con esta no tú. No, Tigre. ¿Sabes? Tigre Ramírez a mí se me viene la remera en Scout. Te juro. Ese nomás lo es. Ese nomás lo es. En Scout. Oh, ¿dónde me pasa? ¿Dónde está mi panza, Raúl? Nacho Colorado. Atención que ataca Masivo. Recoleta. Se viene. Ufa, lo que salió de Masivo en esta semana es impresionante. Sí, Espínola. ¿qué No, Jugador tranquilo. Río Ñu. Sí, jugador Río Ñu. De Pelota Luque. arriba. Los Río Ñu, cada vez Claudio Masivo. Aquina dice. Los Romero también. Masivo y pasivo. Ah, pero él dijo una vez en un programa. pasa? Sí, atención que va la carga Cerro Porteño de vuelta. Ahora con Blas Riveros. Mira al área. Blas Riveros se enfrenta, perdón. ¡Epa! Wilfrido. ¡Epa! Wilfrido Metió la va con Blas patita. Riveros. Qué bueno, Blas Franco, Riveros, los goles de penal no valen, dice Mauri. Golazo. Hola, empanadas grasosas. Está saludando. Hola, hola, empanada, querido. ¿Cómo te va? Franco, cuando los hinchas vamos a hacer una colecta para traer a Alex Arce, dice Raúl. No quiso. Hola, Eladio Carrión. Realmente no quiso venir. No quiso. Este año Cerro sale campeón, dice. Pelota parada para Cerro Porteño, para el Ciclón de Barrio Obrero. La única manera que vos podés hacer colecta para traer a un jugador es que cuando el jugador Quiere. demasiado quiere venir por el club no puede. Y él sabe que lo vale. Esa cantidad de dinero. Hoy en día no. La debilidad de Belén, las empanadas grasosas. Pelota parada, atención para Cerro Porteño, González y Ale Silva en la barrera preparada por Falcón. Al horno. Siempre al horno. Pelota parada para el Ciclón de Barrio Obrero. De choque. Frente a Plateos, viene el centro, le queda el rebote, pegale Fabricio, confía en vos. Manda el centro, a ver, segundo palo. Están en el área, qué peligrosa la acción. Mano. Piden mano de vuelta, la bajó Cecilio. ¡Mano! ¡Mano! Piden mano. Era Gastón, el Cobrá, Tonga. pues a mí. No, cagón su árbitro. No quería cobrar 2 penales, vio. Colecta como de Bayor, dice Sick Beef. ¡No, mano! ¿Mano en serio? No sé, digo nomás. Ah. Un buen equipo planteado por fin Martínez, dice este año Cerro. Sí, no puedo creer que le quitó a Lucas Quintana a Martínez, ¿eh? Y alguien tenía que ser sacrificado. Vamos Ciclón, dice Arsenio Rojas. Va épico Belén, tus gustos. Bolimpia y empanada al horno. De choclo, ¿a vos qué empanada te Pero gusta? creo que tiene... Si es carne, tiene que ser sí o sí bien calentito. Si no, Creo no que pega. Luquitas Quintana tiene mundial de clubes en estos meses. Mundial de clubes. Pero no mundial de clubes, mundial de... Selecciones. Selecciones sub-20. Ah, Atención, ataca Cerro Porteño, pelota filtrada por Cecilio que no llega a buen puerto.
El Recoleta, el canario, ya abre sus alas para ir a la contra. Ahí corta muy bien y metió el taconazo Velázquez. Se acomoda y toca rápidamente Araujo con Piridamota. Damota en la mitad de la cancha, cerca de la línea. El mismo está Gastón. Suelta el ciclón. La va moviendo el equipo de Diego Martínez, que está ganando por 2 goles contra 0. El primero lo hizo Jonathan Torres, el segundo Sergio Araujo de cabeza. Tenemos 18 minutos con 30. 75 personas, Marcos. Voy a organizar el moquete del año y peleas contra Orti. Estoy sin problemas. No hace falta que me des un salario. Yo te pago si haces eso. Atención. Dios. Corta Cerro Porteño. Papo, ¿vos sabés que Lulax es lo mejor que hay? ¿Qué chupa media ya? No, es chupa media porque él no es nada de mí. ¿Por qué Tu chupa gemelo, media? Chupa media es decir, Tu digo gemelo, algo de tu papá o algo por el Tu estilo. gemelo, No, le banco. ¿Cuándo no Araujo, carajo? Dice Arsenio Rojas. Ahí está. Posición Ahí está, lícita. Excelente. El bar. Yo no me puedo pelear con Coquechan. Él ya es señor de tercera edad, le puedo dar un patatum. No. Estuvo elegante, fino, Finoli. profesional, Coque. Sí. Con su corte de En la- Ameliano. en la- Atención. Esto está 2-0 a favor de Cerro Porteño. ¿Desde dónde nos ven? Igual siento que su anteojo otro marco le va a quedar mejor. Ya le dijimos. Muy Jeffrey Dahmer. Él tiene que entender que el tipo de Yo le expliqué. Pero si le gusta, Yo le Me tengo que expliqué. poner anteojo. Esto que me salió de mi ojo había sido orzuelo, es conjuntivitis. Mori, alejate, pues carajo, ¿para qué vení? No, Ya pero relata ese yo y nomás. Arzuelo no lo. Arzuelo. Arzuelo. Arzuamendia. No, pero por eso tengo lentes. Ahora te... Arzuelo pico no lo. Cagaste. Ay, Correr, ahí está sacando. No. ¿Cómo ya. es? Te mudo, Dale, te mudo. 3 días nomás lo que es potente. Pero Te podés duele. contagiar. Sí, horrible. Uy, Lo peor es. Además que hice todo lo que me dijo la gente. y nada. Al en pedo. Instagram, al pedo. No, pero Todo está lo que mejor. dijo. Todo. Ya está No todo. mejor porque normalmente dura una no era semana. embarazada, Sí. Luisito, ¿verdad? No. Ah, No. Ayer le puse té de manzanilla. Me recomendó mi amiga Verónica Amarilla. Y no. Y Tenés que después, apretar hoy hasta mi que amiga explote. Marilia No. Quevedo me dijo que compre Citol y ese le metí. Ese estoy en mi casa. No le miren, Carísimas sus le amigas. quiere contagiar su mal de ojo nomás, dice Blacro. No, pero lo que pasa es que la manzanilla te ayuda porque limpia. Sí, pero dice que reseca. No, pero yo te estoy diciendo que me dijo mi No, yo amiga te- Marilia te- Quevedo, te ¿no? creo. Buah. ¿Por qué sí que esto a mí decís tantas veces su nombre para que sepamos que es una persona que trabaja en televisión? mi Verá. hermano? No, va épico. Es Sí, recién celoso. dice. ¿Vos crees que Marilia Quevedo sea tu amiga también? No, Maloso, no Franco. tengo ningún problema. Eco es celoso por mí nomás. Por vos nomás, por vos Famoso mi amiga. ¿Qué dijo Raúl? Marcos, ese ojo alegre. Es ojo alegre. Es ¿Qué ojo era alegre. eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era ser ojo alegre? nomás. Y que se te escapa de repente de la mirada. Vamos, Cerro Papá, dice Achivan Belén. Gracias por estar hoy en el partido de CCP. Saludos, dice. Bueno, de nada. ¿Viste cómo yo le quiero a mis amigos cerristas y a mis amigas cerristas? Levanta la pelota, qué buena pelota que metió. Está solito y está Araujo. Adelantado. Estaba observando. Dice Moquete del año, Marcos versus Ortiz, Belén contra Marcela, Franco No. contra Cuse. ¿Cómo que contra Marcela? ¿Está embarazada, No, Marcela? pero va a parir Ya ya. va a parir ya. ¿Marcela Barrios? ¿Quién vio a Marcela Barrios? Marcela Brito. Frito. Sí. De esta vez le doy No, mal no está. ¿Quién vio a Marcela Barrios? Búsquenla en el chat. Yo no me quiero pelear contra Cuse. Póngame contra alguien. Contra Curita. Atención, Torres hasta el Marcela, fondo. Torres manda al centro y está. No pudo convertir en esta. Marcela, discúlpame. Hola Santiago Peña, ¿cómo te va? Hola, mi querido. No, acá se unió. ¿Ah? Acosta, te tiré los dos nombres que tenés que buscar para la crema de rizos. Te tiré al privado en Instagram. Acosta. ¿Sabes qué significa ojo alegre? ¿Qué? ¿Qué es? Expresión coloquial que se usa para describir a alguien con una mirada vivaz y alegre, que transmite alegría y entusiasmo. Marco ojo no es alegre. Sí. Vos tenés que usar escala. Escala. Busca ese brasilero, ese producto. Ay, lo que casi entrega el ciclón de Barrio Obrero. Immortal Russell. Ese es, papá. Busca un poco escala. después. Voy a buscar. Te hago el loco. Creo que conozco. Te va a servir Creo eso. que conozco. Pero tengo que ver que es para Rizzo. Me tenés que mandar. No Todo le para cuenten Rizzo, a solo para Marcela Rizzo. Brito que yo me confundí. Atención, que va a ser buena jugada. Y perdón, lateral. No se fue todavía la pelota. Esto sigue, esto continúa. 23 minutos. 23 minutos de juego. Después está Belén Hermosa, como siempre, dice Ana. Plusbel 2 litros manzana verde. Centro de Domínguez, pasado. Plusbel 2 litros manzana verde. Ese que te entra en tu ojo y te deja ciego 3 meses.
Sí, una vez ya me pasó eso. Ese es jodido. Ese manzana verde es potente. No le cuenten a Marcela Britos Se da rosa, si dice. es que se llega a conectar. No le cuenten que le dije Barrios, por favor. Cierto. Por favor, Pueden les hacer pido. el corte Por y favor. mandarlo. No, se ha pesado, No. ¿Contra quién querés pelear, Franco? Dice. Ella que está embarazada. Elíjame Cecilia. un buen rival. Hay mucha gente para que me podría llegar a pegar, pero elíjame un buen rival. Este es Torres. Torres atrás. Leo Rivas. Muy alto. Tobias Rubín. No, alto también. Alto también. Lula le han Y Lula, muy grande. ¿Qué iba a ser grande? Gastón Jiménez, qué buena pelota que metió está en el bueno. vértice y Turbe. Atrás. ¡Gol! El mejor jugador del fútbol paraguayo. De Cerro El mejor. Porteño apareció el mejor, como dice Franco. El Ciclón de Barrio Obrero está ganando por 3-0. Y obviamente que la pelota lo extrañaba. Las redes coreaban su nombre. Estamos hablando de Juan Manuel Iturbe, que con este nivel le está diciendo al Faro: mira cómo estoy jugando, llévame contigo a la selección. Este hombre tiene nivel, este hombre es de Cerro. Cerro 3, Recoleta 0, el apellido de goles Iturbe, mi querido Franca. No te cases más. No te cases más, Juan Manuel. Soltero, feliz y viviendo la vida con goles. No te cases nunca más. Te amo, Iturbe. Escuchamos la palabra de Belén Rivas, que vino hoy y de vuelta retoma la victoria el Ciclón de Barrio Obrero, el amuleto del Ciclón Belén. El pueblo cerrista te ama, Belén. Llora luego Marcos relatando el gol de Cerro, dice Junior Paredes. Pase, pero yo vengo también en el partido de Cerro. Pero te enoja. ¡Que me pidas disculpas! Larisa. Que me pidas disculpas. Belén, la Bien, no cábala de Cerro. déjate. Está jugando muy ¡A bien la Cerro. carga va Está- Cerro! Qué locura, está jugando muy bien Cerro, en Sí, serio, ¿eh? impresionante. Está haciendo una máquina en menos de 30 minutos 3-0. Saca 10 minutos un gol en promedio. Mauri dice: vengo de Twitch que no nos leen. Dice: mentira, Mauri. Que nunca se vaya, que no se vaya nunca de Cerro Iturbe, dice Belén Pecho Frío. Dice Julio Rivas, nuestro amigo de Será Gran Día. ¿Qué dijo Julio Rivas? Belén Pecho Frío. Cállate, estúpido. ¡Epa! Por gracias mías están ganando, estúpido. ¡Epa! No se Mentira, olviden que Julio. Iturbe se va gratis a fin de temporada. ¿Qué Un hace beso. Pai? Un beso para Julito, Alias Pai. el compañero que hace el mejor café en Será un Gran Día. Julito. 26 minutos. Amigo querido Julio, gran handbolista, profesor de handball, productor. ¿O qué tal? Coque también es handbolista, ¿vio? Hockey. Ah, hockey también, sí. La transporta Fabricio Domínguez. Cerro Porteño gana con comodidad. ¿Cuánto? 3-0. Iturbe a la carga. Se viene Iturbe. Zona de disparo. Mete atrás la pelota para Gastón Jiménez, que mira al sector izquierdo. ¿Quién es? Blas Riveros. Atenta Dayana Brizanovich también en su casa viendo el partido. Pelota arriba. Pasado. ¿Por qué lo que es así? Esa Llegó necesidad Marcela de decir- Britos. Llegó Marcela Britos. Hola, Marcela Britos. Hola, Marcel, ¿cómo te va? Britos. Espera, Jorge está en el chat. Chat, se llama... No digan Recoleta. Julio tiene más seguidores que ustedes. Siempre veo sus lives, dice Emi Pereira. Yo no dije nada, Marcela, ¿eh? Yo no dije nada sobre vos. Pues creo que ya eres vanilla chismosa. Sí, rápido. Hola, amigos, dice. Qué chismosa ese que es la gente de ese Twitch. puntito suspensivo de medio... Qué chismosa la gente. Este de es sí Twitch. o sí de FedEx. Fede se fue a escribirle. Vos sabés que yo no le conozco a FedEx físicamente. Yo le nunca sigo. le vi a FedEx. Sí, tipo, no le vi a FedEx en la vida real. Yo alguna vez me crucé con alguno de ustedes, chat. Yo también me pregunto eso. ¿Con quién yo ya ¿Será me que yo saludé? también ya me crucé con alguien de Twitch? Yo ayudé a llegar a los 10K con los Tap Tap. Mañana escuchamos el relato de un equipo grande, dice Mauri. Gracias, Mauri, por llegar a los 10K. Tenemos 10.200. Dirás, con el mal parado cerró. Atención que Espínola domina la pelota por el costado derecho. ¡Bien! Manda al centro. Sí, dice Pinky Dinky Doo. Carajo. Sí, y después, ¿qué dijo Belén? Dice... Pinky, yo a vos nunca te vi gordo Acosta. Yo pensé que te vi a vos gordo Acosta una vez. Yo a Costa le vi Sí, cuando pero vino a cuando vino a retirar. retirar premio. Sí. Corner para Recoleta. Contale Meta. a Marcela que dije. Marcela Barrios. Marcela Barrios te dijo, no Imagínate. Britos. Y yo tuve que decirle, es
Britos. Pero que me quería pelear con ella en la velada. Sí, en la velada. Y Barrio Coque. Atención, viene el centro de Recoleta. Saca y despeja Velázquez. Cierto, por la costa, en la facu. Con Iván de Cano. Yo me crucé con Marcos en la reunión de socios de Cerro. ¡Ah! ¿Qué digo? ¿Cuándo me viste Dinky Doom? En la sexta fecha. ¿Cuándo nos vimos, Pinky? Epa. Yo no me acuerdo. Fuerza, compañero, dice Julio. Gracias, hermano. la sexta fecha. Corner para Recoleta. Vengo a avisar que acá no nos quieren más. Leen más a lo de TikTok y se quiero limpia. Estamos leyendo todo. Yo me lo que- crucé con Franco hacia Mariscal. Dice, viene el centro de Recoleta. ¡Ah! No puede Wilfrido. Saca el ciclón. Jaja, Belén, me está buscando encima. No viniste a mi baby shower. Vos Dice, no me invitaste a tu baby shower. atención, Yo centro de tengo un- Reco. Tengo un regalo para el bebé. Para Facundo. Matías era que se va a llamar el bebé. Facu. Facu. Para Facu. Ahí está. Personalicé encima de la. Oye, mi paiste. Malas pelotas por el costado izquierdo. A la carga. A la carga va Cerro Porteño. Pelota al área. Ay. Despeja. Recoleta, 29 minutos. Core, yo mandé. ¿Le pusiste Matías? Sí. Anín. Qué buena amiga sos, Belén. Dice Pinky Dinky. Oye, paiste, Belén. Dice, yo me crucé con Franco en la entrada de E40, 16 SSP. Me voy, acá terminó nuestra mitad de caca. Y dice Marcela Britos. Marcela, que es como mi profesora de literatura. Tipo en Instagram. Cuando escribo algo mal, me troza. Buena onda. No, en serio. No, ella yo es le sí. permito. No, yo le permito porque a mí. Actitud- Chat, ustedes A me mí- me pueden decir y criticar lo que Da quieran. gusto hablar con Marcela porque ella es sincera. No Sí. es una persona. No es una persona así. Doble cara. Sí, Es un poquito. ¿Por qué si doble cara y me Tiene- miras? Te estoy explicando. ¿Qué querés decir? No, porque yo no dije nada. Qué loco. A lo que voy es que da gusto porque ya en tu cara te va a decir las cosas. Yo fui mala onda con Massa en una época. Pero una época. Che, nomás. más hablando de eso, tus compañeros en esa época perdieron nuestro cable de la Holly y la Angelada. No tienen que comprar uno nuevo. Avísale ya a Sí, me va ese a exa. reclamar. Qué loco, boludo. Salida. Marco de doble cara. ¿Quién dijo? Sí, Junior, acá Belén. Mentira, yo no dije eso. Gracias, Belén, te extraño mucho, dice. Yo también, Marcela. Un beso, un beso. Dice, Cerro siempre así, cuando va bien todo, va bien, Cerro no figura siempre, será equipo, dice Diego Cáceres Aguirre, no entendí. 94 personas, estaba la pantalla, dale. ¿Qué pasa, Marcela? ¿Este partido cuánto va a terminar? 5. 6-1. Ahí va sí. saliendo el ciclón de Barrio Obrero que Fácil. viene la Pero marca van a- Cecilio. Esta es la pelota para el costado izquierdo y se viene Cerro Porteño. Se viene el ciclón, pelota arriba y está. Cortó en el área, salió Falcone. Che, qué mal Recoleta, ¿eh? Malísima la presentación de Recoleta en este partido que cobró offside. De Cocue. Recoleta está cayendo 3-0. ¿Desde dónde nos está viendo la gente? ¿Quiere ser malo con la preñada? Yo un tiempo no te quería. Y cuando pío nunca me enteré. No, yo no dije que no te quería, que yo era medio malito. Cuando vos recién salías con mi amigo. Y yo hinchaba, hacía chistes medio desubicados y Epa. no tendría que haber hecho esos chistes en aquella época. Y hoy en día estás embarazada de mi amigo y me retracto. Pelota de Espínola por el costado derecho. Cuando jugábamos a ser rapero y eso, ¿te acuerdas, Marcel? Recoleta mañana va a reclamar los vales de... No, Espínola. Cae Espínola, quiere Gastón la pelota y... Falta. Ah, pero vos siempre fuiste así, dice. Ah, te hincho, Marcel. Ya te dijo, ya te va a tirar ya. Pelotas paradas para Recoleta. El Canario está ganando. Perdón, está cayendo 3-0. Está ganando experiencia. Ah, Pelota ay, parada. qué Gastón hijo de Jiménez tiene puta cara sos. de ser hincha de Guaraní, dice Raúl. Pelota parada. ¿Por qué lees eso, Marcos? No puede ser. ¿Qué dije yo? ¿Qué leí yo, King? Dice. Si hoy... Ah, no, yo no tengo los autos, Marcel. Pelota parada para Recoleta. Atención. ¿Cómo se nota que no juega Wilder? 100% concuerdo contigo. Gastón Damota, ¿no? Sí. Doble 6. Viene la pelota y saca rápidamente. Marco, se te cayó tu carnet de socio. Pensé que le Samón por el pelo. Marcel, yo te- Espínola.
¿Puedo tuitear cómo se nota que no juega Wilder? Sí, ¿por qué no? Vos sos hincha de Cerro, ¿qué peor? Y le a quemar ahí a Wilder. El día que trabajé con el club no haga eso como coque. Vargas, No, pues yo jamás. Vargas, toca. Qué pesado este Marco. Marco, se te cayó como se nota que no juega Wilder. Marco, se te cayó tu carnet de socio. Avise cuando el siguiente... Gracias, Eric Cáceres, por seguirnos. Avise la siguiente pelea, chat. Saludos a Cecilio Aranda. ¿Cómo te va, mi querido Cecilio? En el clásico le vamos a mostrar nuestra paternidad de Olimpia, dice Cecilio. Madre mía. Marco, yo pensé que era de Olimpia, carnet de vitalicio y sos de Cerro, dice King. Ustedes, yo soy el equipo que ustedes quieran, muchachos. ¿Qué? Ahí va saliendo Julio Domínguez. Pelota del 27 por el costado derecho. Ubicado está él. Sí, Espínola. Media vuelta. No hay falta. Si hay falta, dice Ojeda. Hay pelota parada. Está ganando ahora mismo. Cerro Porteño 3-0. Datita. Datita. Ahora mismo. Cerro Porteño es puntero con Nacional, pero en la primera posición Cerro por diferencia de goles. 7 para Cerro, 6 para Nacional. 10 puntos ambos equipos. Hermoso dato que nos está dando nuestra compañera Belén Rivas desde parte baja ahí en Itaguay. Pelota parada que corresponde a Recoleta, 34 minutos. Atención con esto, se mueve la cámara de Tigo Sports. Va a pegarle Recoleta. Diga. Este es Ale Silva, va el capitán y va la pelota pasadísima, muy pasada. Qué mal, Recoleta. Está hablando Auron ahora, dice, epa, momento épico, cinema. Julio Melgarejo, aguante Cerro, dice. Está ganando Cerro 3-0, Julio. Saludos, hermanos, dice Adam. Eric Cáceres mostrando que es del Ciclón con los corazones azulgrana. Compartan el live en TikTok. Compartan. Luque ya perdió. Luque. Ayer perdió Luque. ¿Perdió? Sí. ¿Contra quién? O hoy era. Cerro... ¿Ayer perdió Luque o no? ¿Qué perdió ayer? Aguante Cerro, dice felizmente casado. Gracias, Adam, por compartir. Ayer perdió contra 2 de mayo. 2 de mayo ganó 3-2 allá. Después de mucho en Pedro llegó Juan. a una victoria. Sí. Cierto, gracias Lía Coronel. Gracias, Eric, por compartir. O sea que Cerro es el único equipo invicto del torneo. Ganó el equipo de Pinky Dinky Doo. 2 de mayo, sí. Cierto. ¿No te fuiste a la 3-2, pero no fue Gordo Acosta. El partido de Rolando Valdés está 3-0 a favor de Cerro. Gracias, Derry Riveros. Hola, desde Madrid mirando Isariel Alonso. 11.200 likes. Canta la barra, canta Belén. Hincha del Ciclón. No soy- Vargas arriba, pelota que queda bollando. Y a ver, saca Cerro. Nacional también está invicto, mira. Sí. Gracias por seguirnos. Cerro Gracias, Nacional. Derry Riveros, por compartir. Por goles le pasa Cerro. Goles a favor. Recoleta en zona de disparo. Espínola se coloca. Espínola que está. Tocó por el costado derecho. Viene Silva. Cortó Cerro. Se va la carga. Se viene el Ciclón de Barrio Obrero. En Itagua con su gente también. Mirando Cambio de atentamente frente, la ciudad de cambio de Ñandutí. frente. Cecilio. Tocó por el costado izquierdo y se viene Rivero que cruza y está pasado. Porque viene Ñoquer. hecho un cambio de frente. Riveros que pide disculpas a Belén. No le hizo caso. Qué ofensivo de Blas Rivera. Chat, Barrio Obrero está invicto, ¿verdad? Sí, porque empató su partido ante el Luque. Ganó el primer partido. Belén se pegó. Ganó el segundo, empató el tercero y ahora está ganando el cuarto. No, yo te hablo de Nacional. Cerro sí. Creo que Nacional también está invicto. Cecilia aún sigue acá. Sí, Nacional sigue invicto. Nacional tiene 3 victorias y un empate. Y el empate fue contra Olimpia. Qué bien Nacional también, ¿eh? Poco se está hablando de Nacional. Sí, Sí, señor. Primera fecha. señor. Así mismo. Corner para Cerro. Atención con esto, 37 minutos. Viene pelota primer palo en la cabeza que sale Gonzalo, no sale. Pa' épico, me fui un rato y ya está 3-0, dice Alexander. Así es. Alexander, jamás te fuiste hacia casa, boludo. Re mentiroso sos rey. ¿Te dijo si iba a ir? No, pero es mi vecino. Guau, real. No, en serio, mi vecino. En la esquina de Acá mi se casa viene vive. el cuarto gol. Corner, lo predice Belén. A ver, Massa. viene el centro al área. Le quedó a Domínguez, se coloca, viene el remate cruzado. Ay, ya no es. No se ¿En viene. qué El propio canal? Duki, pero hasta Duki ahora, ¿o no? Gabriel Benítez, gracias. Sale el audio. Domínguez, Duki. Domínguez. Hola, señor Da. Ah, no. Voleo, Mamá. Luchito, no es él que dijo que iba a entrar con tu mando del club, por la terapia. Pero ahí
Mira, Alonso. No, Raúl, estás ¿Está loco. Claro. Cállate, Raúl, basta. Y Luchito. Qué Claro. muchachera. Porque se tomando el frío y no hizo. Atención. ¿Sabes el que va a estar lindo? Va a ser el de Huesco con la entrada de quién. ¿Sabes quién? ¿Quién es? Arcángel. Cerro 3, Recoleta 0. Vamos, Massa, dice el chat. ¿Quién gana este? Uf, es que es virus, boludo. Apareció Pio Franquillo y Alonso. No llegué a ver. Alonso es lo mejor que hay. Pero de repente. Activa. Me activó. Ahí está la que de la pelota. ¡Silva! Ale Silva, qué grande Franquillo, dice. La única clara de Recoleta me parece este remate de Ale Silva. 38 minutos. 3-8. Jets. Entra Virus, dice. Yo soy Team Tomás Massa, pero Virus la acaba. Virus ya Virus jugó. ya muy bueno. Ya está en otra. Sí. Virus gana. Iturbe es el mejor de Cerro hoy en día, dice Rolando Valdés. Tapa la pantalla, lleguemos a los 20.000 antes que acabe el primer tiempo. Virus le rompió a Patato y todo lo cureba. Virus el papá Argentina, ¿verdad? Y prácticamente primero Momo. No, y después el chileno. Atención que viene, la baja Iturbe está solo el arco. Iturbe se acomoda. Va a ver. Está en el área. A ver qué realiza. 39 minutos. Ya se colocaron los defensores de Recoleta. Ahí viene el remate. ¿Quién hizo ese moné? No es corner. Hacelo Massa. Hacelo por Alonso, dice Panagra Sosas. Pero Está habilitado para mí que... Era para picarla, ¿eh? Sí, tenía que hacerle... Sombrerito. ¿Marcaste alguna vez un gol de sombrerito? ¿Un partido oficial no? ¿No? No. Solo así... ¿Cuántos goles en partido oficiales tenemos? Goles, ni... No, porque, wow, hacía mucho, sino que no recuerdo. ¿Pero tenés? Sí, pero no muchos. 4 o 5. Más, 12. Más, por ahí. Virus Pero- tiene más experiencia, ¿cierto? ¿Pero qué? Pero en muy pocos, en 3 campeonatos. 3 campeonatos Sí. en la Daba primera más- división. Yo daba más asistencia. Claro. Jugaba más como extremo derecho. Epa, atención que se viene Vargas, a la carga Recoleta, viene el centro, no hay mano. No hay mano ahí. La misma. González, córner. Saludos de Hispanet, vamos Cerro. No fue Pio Mano, eso es la verdad. Mañana Ameliano golea, dice Ayala. Franco, regálame tu remera, pide Cristian Ramírez. Hay córner, 40 minutos, que gane Massa, dice Freddy Román. Córner para Recoleta. El canario, el funebrero. El equipo de Jorge González, que está cayendo por 3-0. Hay córner. Zona norte, viene la pelota al área. Martín Arias. Salí jugando. Martín Arias, tardó. Belén, son una traidora. Le das la espalda a tu club. Hace mucho no venís a ver la Olimpia. No, les prometo que en la semana voy a venir a ver el partido de Olimpia. Voy a Olimpia. estar le acompañaré a Marcos y a Coque. A Jorge Vita. Levanta la pelota, Piris da Mota, corre Torres, sale Falcón, mete la cabeza, fuerza Cerro, dice Daniel Alonso. ¿Por qué se da este resultado? ¿Es más porque Recoleta juega mal o porque Cerro juega muy bien? Para mí juega Ambos los Cerro dos. Porteño, está jugando muy bien. No hay que desmeritar. Igual los dos, no juega tampoco a nada Recoleta. 3-0. Está ganando Recoleta. No juega. Cerro Porteño está ganando, perdón. Mirá si se escapaba. Está regalando un show. 3-0, 3 Cerro, 0 Recoleta. ¿Por qué no hubo chequeo Bari? Porque Yo creo que fue fuera del área. creo que Cerro no se tiene que relajar por más que esté ganando 3-0. No. Digo porque ahora importa mucho el tema de la diferencia de goles. Sí. O sea, goles a favor. Y los duelos directos. Y más hay que porque ganar. comparte punta hasta el momento. Yo creo que debe de afianzar ya en el segundo Para tiempo que de después, entrada a Totín. ¿sabe qué? Para que después no ocurra lo que le ocurrió a Cerro. ¿Te acordás que ponerle que Cerro Porteño ganaba y se empataba con... Son importantes los goles. Claro, los goles son importantes. Y también los goles a favor. Claro, los goles a favor y otra cosa, Ir sumando. las victorias contra rivales directos. Sí. Eso es lo que es importante. Cerro Porteño no puede regalar partido contra Libertad, no puede regalar partido contra Olimpia, no puede regalar... Nada, no tiene que regalar Guaraní Cerro Porteño. Nacional. Claro, porque después te puede costar muy caro. Le costó a Cerro muchísimas veces. Ataca Espínola, toca Espínola, corta Cerro. Atención, zona de disparo, Cucharea, Silva. Gracias Beatriz Maldonado Qué distinto por de Ale seguirnos. Silva, ¿eh?
Atención, Espino la corta muy bien. Este es Sebas Vargas, metió la pelota y saca Cerro Porteño, 43 minutos. ¿Cuánto agrega el juez según ustedes? 2 minutos, dice Belén. Atención que se deshace de la marca y va Jonathan Torres. Hace Falcón. 2 horas al pase, hermano. Gracias, 2 Ruth horas Abigail. Ella es Ruth Abigail que nos sigue. Ojalá Muy Cerro llegue relajado. así hasta la última fecha. Locura de fiesta azulgrana, locura, dice Daniel Alonso. Tiene que aprovechar Cerro, tiene que hacer más goles, Mira, para mí el segundo tiempo ya de entrada, por ejemplo, Totín. Y ojo que hicieron goles los 2 9 de Cerro. Falta Totín. Gracias, Bianca Torre Delgado. Araujo. Blanca Delgado. Qué Gracias por presión, seguirnos. Qué presión para Totín amarilla. Belén jugó en Olimpia, mi querido Rolando Valdés. ¿Eh? Marcos. ¿Qué dice empezó. Marcos? Los goles son importantes en el mundo del fútbol. Exactamente. ¿Qué digo? Ahí va. Pelota arriba, qué buena. Filtración y se viene el Ciclón y espera Araujo. No te puedo creer lo que falló frente al Déjate de Alto. joder. ¿Cómo vas a fallar esa? Déjate de joder. No, la policía. Mira, Edo. ¿Le parece? Dale masa, dice Gordo Acosta. ¿Cómo vas a fallar? Era un gol clave. Sin casquete. Mira. Sí, porque qué mala la Uy. defensa del Recoleta, todos muertos. Está un poco. ¿Cómo vas a fallar esa? No. Salida para Recoleta. Lo que falló Araujo. Marcos, si empujaba, era gol. Totalmente. 44 minutos. Qué malo que Están ligándolo, ¿eh? Ay, cola zarambillera. Ay. Murió Chau. Massa, ¿sabes? La puta Massa. Es difícil. No sé. 44, te traigo el agua en instantes. Al medio tiempo te traigo Pause, un minuto. tereré. Ande, güey, cuando creo que pase a la marca de Eres Copado, No, viejo. Vaya, Amigo, me mudé ayer y Ya bailé. las cajas, no, quilombo. Ah, pelota arriba. A ver, toque rápidamente, Recoletas, puede ser el gol del descuento. Está en el área, cruzó, media vuelta de González, está con la pelota Lucas, manda al centro, saca Cerro. Tenemos el último minuto. Lo que le prendió virus. Uy. Se están dando los dos, ¿eh? Se acaba el primer tiempo. 3-0. Gana Cerro y atención que va al cuarto. Atención que va al cuarto. Ahí está. No, ¿para qué? Pero no, eso ya es. Este es Cecilio. No, eso No. ya es. ¿Cómo vas a querer Cecilio fue. sobrar, boludo? Cecilio, no fue Cecilio, ¿verdad? ¿Cómo ¿Quién fue? vas a Torres? querer sobrar? Fue Cecilio, pues le mató. Cecilio fue. Sos un burro a pedal, Cecilio. Pedante de la gran puta sobrador. No le ganaste a nadie. La reputa madre que te parió, hijo de mil puta. Pedante de cuarta. Pedante. Termina el primer tiempo, señoras y señores. Che, ¿cómo vas a Gana fallar? Cerro 3-0. Eso es de sobrador. ¿Cómo vas a fallar esto? Es un Mirá. pedante, es un Mira, sobrador mira, mira. de mierda. Qué buen pase, Es un sobrador asqueroso. Es ¿El un pase sobrador. de quién? ¿De Torres? Pelotudo. ¿Cómo vas a...? Mirá, sí, era Cecilio, ¿eh? Sí, Cecilio. No, qué mal chutó. Chutó. Arrancó el pasto de Itagua. No. Qué malo de Cecilio, ¿eh? Era un pelotudo andante. Qué feo lo de Cecilio. Cecilio en Detembo, dicen la gente en el chat. No. Mira. ¿Qué pasó ahí? Y le putean, ¿para qué quiere sobrar? Le dicen. Ya ni le defienden, un aparato. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte lo de Cecilio. Inútil, dicen No, acá. cheto pues de la gran puta y es un churro campaña, se cree, ¿verdad? Es pelotudo lo que es. Se peleó con Arias el bobo, dice Isaías. Y El claro, con ojalá arquero. le cague a patada a Aria como una velada, pelotudo. King Olimpista dice quédense toda la vida Zapac y Cecilio. ¿Qué necesidad, Belén? Un tipo que está apuntado por todas las cámaras y que te venga a hacer este show, No, raro, ser simpático. que sabes que Te juro que él piensa que es Yogo bonito, que él es Neymar. Te juro por mi vida que en su cabeza que, de que fue criada a base de mandioca y pan. No. Te puedo asegurar que en su cabeza él piensa que él tiene el yogo bonito y que él, no sé, que tiene habilitado a hacer estas cosas como Neymar tiene habilitado a hacer estas cosas. Es un burro. Vos sabés que yo siento que a Cecilio no le importa nada. Siento, o sea, a él tipo le chupa un huevo todo. Es como que le chupa un huevo lo que diga la gente de él. O sea, no, le odio, a le ver, odio, le odio. a ver, lo que yo pienso es que él entra en ese clima. Él busca que se le odie. No, él entra en ese clima de que la gente va a hablar de él y que es como que
no le interesa, entre comillas, pero cuando tenga la oportunidad de hacer un gol, en el caso que hoy haga, acordate que le va a dedicar a la hinchada. Sí, acordate que, y sí, le va a dedicar a... ¡Pum! Así. No, yo creo que... ¡Pum! Está en Eso nomás. el... ¿Sabes qué parece? Que está en el Burureí. Es un boludo. Está en el Burureí. Es un boludo. En vez de agarrar estas oportunidades y reivindicarte después de todo lo que está pasando en estos últimos tiempos. Yo estaba feliz. Con su 3-0, performance. tranquilo. Pero... No, es que Cerro me parece que ya está entrando No en se ese nota clima que, de querer o sea, sobrar. Gracias, Marcos. uno se da cuenta del Muchas tipo de gracias, persona compañero. que es, ¿verdad? Y voy a analizar al jugador y voy a te dar cuenta de a 6 kilómetros que es una canela gran puta. Que tiene el primario terminado apenas. Te das cuenta de lo que es Cané y que va a tomar decisiones de mierda porque ya una canela gran puta de por sí luego. Vos así 6 kilómetros ya le ves con su Gucci, con su carterita y su zapato blanco y así. Mira, poco está Cané. Y es una canela gran puta. Pinky Inky Doo. Cecilio falló una clara así frente al arco en el mano a mano con Falcón. Es un boludo. Quiso pincharla, pero chutó más el piso que, o sea, el pasto que la pelota. Y era, o sea, yo lo que siento en serio es que Cerro ahora está... Excelente. Cerro está perfecto. Pero está perdiendo la oportunidad de meter más porque, 100%. o sea, siento que ya entra en ese clima de que está sobrando en el partido. Cerro es Y un tiene que equipazo aprovechar. menos Cecilio. Cecilio es uno menos. Es uno menos. Es uno menos. Dos, luego, pues dos personas entrar en su talla de camiseta. Le chupan huevo el club. Ayala, no, o sea, estoy ni hablando objetivamente nomás. No significa que yo sea cerrista. O sea, cualquiera te va a tirar lo que estoy diciendo. Ni siquiera es... Está hinchando, no, Mabel. Ni siquiera es, no sé, un comentario semiprofesional ya, Chupe, porque tampoco tengo aún el cartón de periodista, pero sentido común nomás de lo que vemos del fútbol. ¿Cómo vas a fallar eso? Y después viendo también el antecedente que tiene Cecilio Domínguez en estos últimos días. Uy, Massa, Es uy, feo. Massa. Massa está remontando, chat. Bueno, cerristas en el chat. ¿A quién quieren verle en este segundo tiempo en Cerro Porteño? A ¿Quién Cecilio tiene- afuera del club. Que quieren que entre Totín, ¿a quién le quitarían? ¿Le darían oportunidad a Cecilio Domínguez? A ver, ¿qué puede ofrecer el Cerro Porteño en este segundo tiempo que está ganando cómodamente? Bueno, le voy a leer a la gente en TikTok. ¿Cuánto está el partido? Dice, está ganando Cerro Porteño 3-0. Diana dice, papi, Cerro está en su prime. Arsenio dice, vamos, Ciclón, cara, vamos todavía. Te juro que Cecilio hay que quitar el equipo, hay que poner a alguien más. Cecilio. Si Diego Martínez es un técnico mínimamente serio, ahora le saca a Cecilio en el medio tiempo. Ahora. Y que aprenda. Y que aprenda como una vez le hicieron a Balotelli cuando quiso sobrar. Igual Balotelli es más cané que Cecilio, imagínate, pero juega mejor. Pero ahora deberían de quitar a Cecilio Le Domínguez. quieren ver a Liceda. Que le saquen. Pero Belén, es una falta de respeto a tus jugadores, es una falta de respeto a tus compañeros, hinchada. es una falta de respeto a la hinchada, A la institución. al rival. Al escudo. Tienen que sacarle, porque para él es calle en jape, es simpático de lo que él hace. Y si metía la calle ahí, hay que rajarle, hay que sacarle, hay que ponerle a Liceda. Por Eso no es lo que falta de estaba respeto y para que aprenda. Lo que estabas diciendo ahí se ve una activación de parte de Recoleta. Ahí está. Minuto 3. La mano del defensor de Recoleta. Penal. Jonathan Torres en el minuto 4 que convertía el primer gol para Cerro Porteño. Y se abría una brecha de goles o un festival de goles cada 10 minutos hasta el minuto 30. Minuto 12. Nuevo ataque por derecha. Jugó bien Cerro en general. El pase. Excelente pase Para de Fabricio, de Fabricio Domínguez. El centro. Recibe Cecilio la asistencia que da con la cabeza para Araujo y el cabezazo nuevamente de Sergio. Le están Y de 2-0. le Minuto están dando 21. masa a Virus. Perdón, estamos viendo No, que también no, el chat no. está hablando de eso, pero Sí, contale. le están cagando a patada a Virus. ¡Qué gusto! ¡Dale, pegale, masa! Yo no la aguanto. ¿Viste? Ese
uppercut que mete es buenísimo, hermano. FedEx está así en nuestro stream y sale y se va al otro stream. Todos también. estamos así, a doble pantalla, demasiado gusto da la A velada. doble pantalla. Qué están gusto todos. que le cae una patada a Virus. Qué gusto. No puede tener tan buena vida este tipo. Tiene que ligar de repente. Qué Uno no lindo le puede conectar. gol. Qué lindo gol hizo Iturbe, ¿eh? El mejor. La otra moneda. Mientras Cecilio sigue en la boludez, Iturbe Lindo gol hizo. volvió a ser lo que era. Sí. 6-0 Arangué, dice Walter. Claro, Cerro ya podía haber estado ganando en el primer tiempo 6-0. Cecilio le está faltando el respeto a un club grande. Tiene que salir, dice Antonio. Pero 100%, tienen que salir. Cecilio le tienen que sacar ahora en el segundo tiempo para hacerse el Cashiai. Porque él pues, es demasiado Cashiai, es demasiado simpático ya, demasiado calidad. Y así nos toma de boludo siempre. Sáquenle. Pónganle a Licea, que le compitan el puesto. Una vergüenza. Después cuando salga de Cerro Porteño de mala manera, porque se cansó la gente de él, se ponga a punto, va a jugar bien al fútbol. Pues le falta eso, algo le falta para cambiar. Y sí. Se toma todo muy a la ligera, muy simpático. Guillermo todo. dice que tenés una linda camiseta. Gracias, Guille. En TikTok. Te agradezco, Guille. Esta es mi favorita de Cerro. 2021, ¿verdad? 2021. Alternativa. De mis favoritas, sí. Está muy linda esa camiseta, la verdad. Buen diseño. Confío aún en Cecilio, dice Ever. No, yo creo que es difícil. Es difícil porque no se ve ganas de parte Del pseudo jugador. Del jugador. No se ve las ganas de poder cambiar. Pero ¿sabes lo que pasa con Cecilio? Es un plaga también, Cecilio. ¿Sabes por qué? Porque juega un partido de mierda, pero te mete una asistencia. Sí. ¿Entendés? Hace esas cosas y es un plaga. Pues tiene para refutarse. No, pero yo metí una asistencia. La pasada jugó un partido de mierda, Dani metió una asistencia. Se nota ni que es bueno, pero no sé. Raro lo de Cecilio. FedEx tiene la de local, la camiseta, claro, la oficial. Ven ahí los perros. No recuerdo bien cómo era. Ah, ya me acuerdo ya. Tenía como que las líneas Terminó. un poquito más finas, ¿eh? Ah, no masa. Ah, no masa. Qué grande, masita. ¿Y cómo eso de Franco? Y le cagó a trompar al otro. Ganó por puntos, ¿Y creo. tipo, qué gana? Gana la El velada. cinturón. Pero El combate. el cinturón de la velada. Del Tipo, combate. ahora- no es que ahora ves que tiene... hay varios combates. Ujú. Y es un cinturón por cada... ¿Y ahora no tiene que competir contra otro? No, Ya ganó. ya no. La final. Sí. Tipo, hay emparejamiento nomás. Tipo UFC. Ves que UFC son dos nomás que pelean. Sí. Y así. Tipo, hay varias batallas y dos nomás pelean. Y el ganador tipo de ellos por dos. categoría ya. Yo Por categoría, exacto. Mm. Femenino, masculino. Bien Massa, dice. O sea, tiene un... ¿El Todos favorito? y a nadie más le aguantaba virus. ¿Por qué, wow? ¿Cómo le soqueó Gerard? Encima es más enano que él. Mucho más chico. ¿Sí? 10 centímetros le saca. Ay, Juan. Pero tiene más fuerza, más Y no potencia. sé, no sé qué tiene. Jugó bien. Debutó, pues más. Vuelvo a conocer a Alonso, el de TikTok. El chico con síndrome de Down, que es un cachiñán de la gran de un tipazo. ¿De dónde es? De TikTok, ¿Pero de dónde? de Argentina. No, yo le conozco a él que dice Soya. Ese no me le conozco. Ah, no, ese otro, ese es buenísimo ¿Ese es también. de acá? Es el de acá. ¿Es Pero hay, uno bravo? que hay un chico que es de Argentina y es su primo. Y también se volvió súper famoso. No. La verdad que no. Yo solo le conozco al que dice Soya. Ese Soya. Ese es buenísimo también. Yo le quiero mucho a él. Dice. ¿no? A ver. Para mi parecer, Cecilio ya terminó hace mucho tiempo, dice. Cecilio no se pone las pilas, Ruiz Díaz. Carlos Fernández dice, ¿y tu gol? O sea, de Iturbe gol. Los cerristas que le están bancando claramente a Juan Manuel Iturbe, que es el jugador de la temporada de Cerro ¡Ganó Porteño. virus! ¡No ganó masa! ¿Por qué picó? ¿Eh? ¿Por qué picó? ¿Por qué ganó? Explícame. La primera serie. Espera un poco, vamos a ver otra vez cómo Una era. vergüenza. No, Una pero no vergüenza, te Ibai. vayas. Gordito. Soy un ladrón. ¿Pero por qué ganó el otro? Si no era favorito, Ñanteco. Ahí fue, pero no. Pero no. Ellos no es que son boxeadores. Pero igual están fortachón. Sí. Se preparan. Mudo.
Tiene que haber una velada acá para que yo esté chetito. Epa. Dice, ¿qué robo de miércoles? Dice, ¿qué robo? ¿Por qué? Todo el mundo está comentando un robo, dicen acá. Sí. Robo, 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 virus. Otro dice, what the fuck, ¿quién ganó? El robo del siglo. Es El que robo del año. el primer round dice que fue potente. ¿Y virus de dónde? Virus es español. Madre mía. ¿Qué tenés que ganar? Hombre. Perdió Massa, dice Lucho. Lo que juega Pérez, dice Carlos Fernández. Ah, Y tu gol, para mí parecer, Cecilia, terminó hace mucho tiempo, dice Aguilar Den. No entra para mi colección, porfa. Linda camiseta, dice Guillermo Rotela. Por la camiseta de... Franco Arroya. Sí, sí, sí. Primero Rorro y ahora él, dice Sofía. Anabela. Enojada Sofía. Empata Recoleta en el segundo tiempo, dice Orlando Benítez. ¿Qué robo legalmente? Dice... Mira vos, Vamos. Sofía Anabela. Mira vos. ¿Vos lo conoces? No. Primera vez que escribe. Primera vez que yo, o sea, que veo su user, Sofía Anabela. Un gusto, Sofía. Primera vez que veo que escriba. Sí. ¿Qué te Capaz pone? siempre estuvo, pero primera vez que escribe. Mm. Gracias, Edilso, por seguirnos. No puedo creer. Le robaron a Rorro y ahora Massa, dice Freddy Román. Yo no entiendo mucho de estas cosas, gente, pero... Deberías de entender. ¿Sabes por qué? Vete- Porque vamos a moquetearnos después más adelante. Tenemos que hacer nosotros. Entonces, ya, ahora tenés que entrar ya. Bueno, después no, ya no. está ya entrenando. No me parece una mala idea, no me parece Va a una estar mala lindo. idea. Sí, Yo creo que va a estar lindo. buena idea es. Pero hay que hacer bien. O sea, no tienen que organizar gente valle. Pero vos decís que si se hace acá en Paraguay van a decir atrás, se está Que copiando. El paraguayo va, sí o sí se va a enojar. Pero si hacemos una infraestructura y un evento, así, main event, tipo una locura, yo creo que le va a pegar. Porque, ¿qué pasa? Que no puede como poner un ring nomás y ya está. No, hacerlo en un estadio. En la SND. Claro, en el SND puede ser. O agarrás y te alocás y te vas a un estadio en serio. Y haces uno a lo grande, con ¿Y luces. esto dónde fue? Esto fue en Sevilla. El En año pasado estadio. fue en el Bernabéu. Sí, en el ¿Verdad? Bernabéu creo que fue. Sí. Y acá Después lo que, fue en Badalona. Acá lo que es que estuvo Bad Bunny hoy. ¿O no? ¿O yo estoy pifiándola? Bad Bunny, no sé si estaba Bad Bunny. Eladio Carrión lo que estaba. Estaban varios artistas. pues La verdad, no sé si vino, no sé. Quiero su camiseta, porfa. Que no sea tranca, dice Guillermo Rotela. Aguante Cerro hasta la muerte, dice Carlos Fernández. Señores, en instantes. No, Bad Bunny. Yo estoy... Chayanne hoy, dice Chivan. ¿Quién es este? Ni idea tengo quién es el brother. Pero vi que algunas personas la conocían, no me acuerdo cómo se llama. Chayanne hoy, dice a Chivan. Sí, ¿Vos te vas? Y me iba a ir al salir de acá a las 9. Ah. Y se adelantó ¡Qué el concierto. bola! Sí, se adelantó a las 8 por cuestiones climáticas. Y agarrás, Hay alerta ¿sabes qué vas a hacer? meteorológica. Antes de que termine el partido, el No, cañego. acá vamos a estar presentes. Presentes hasta el final del partido. De Qué Cerro Porteño. El Ciclón de Barrio Obrero que juega entre Recoleta, Cerro. Ya están los canarios. Robo histórico, robo, dice el chat. Se enojaron, chat. Vamos a estar acá con los amigos cerristas. Hay que acompañar en esto. Pero compraste tu entrada, tenés tu entrada, entonces. Sí, claro. Está, Claro. Es porque acá seguro. Claro que sí, hombre. Va a llover viernes hoy. No, marca lluvia para la noche madrugada. ¿Viste que va a haber un cambio de... Clima. Acá está, clima. Sí. Y hay alerta meteorológica. Otro robo, dice Cap Luis. No puede pasar a Eusebio Ayala hace rato ya en el bus, dice. Mañana, por ejemplo... No puede. Nina, vamos, lo cierto, Sí. men. Sí. ¿Y yo me voy a ir por dónde entonces? Sí, Eusebio Yala va a estar... Porque en el jockey. Teta, Mira, mañana va a llover todo el día, ¿eh? Ingresa al escano. Qué gusto. Tira. Mira, Cori Marco, será. Mañana va a llover todo el día. Dice, meteorología. Espínola. ¿Y quién más vendrá eso? Ese es Pachi Carrizo. A ver, Ese es Pachi Carrizo. ¿a quién le quitó? Entró Pachi. Entró Pachi, dice Junior Paredes, que nos da una mano con la info. Pachi. Aguante Cerro, ingresó Pachi. Todo mal, Marcos.
Te presto mi auto. Dale. Arranca la segunda etapa, señoras y señores. Ya juega Cerro Porteño ante Recoleta. Andate hacia Mariscal López, amigo. Dice, no, va. Y voy a tomar el... Y ahí el 12. El 12. 56. Y ahí me voy hasta San Lorenzo. Mm. Que para Caray Azul no te lleva Marcos. Sí, también, Pablo. Igual podés esperar acá en Eusebio Ayala, pero Va a ser un poco más... va a trancarte nomás ahí un 10 minutos seguramente. 10, vos sí. Mal, yo 15 creo por que ahí. 20 por ahí. Por ahí. Esto era roja, dice. ¡Ay! Lo que hizo el jugador. Sí. Sandoval. ¿Pero no le expulsó? No. Recién ingresado Sandoval. Gran 7. Qué tremendo. Vamos, Cerro, dice. Sandoval, tarjeta amarilla. Para mí era. Naranja. Qué pisada, ¿eh? ¡Ah! No, pero el VAR lo puede llamar. Ey, pero en serio, es tarjeteable esto, ¿eh? Ojo, Señores. entró Darío Espínola. Encerró. Sí. El Ipacaraí lo que hace, Pablo, es Cacique Lambaré, defensores, Eusebio Ayala. Pero pasa el jockey y ya. Así que creo que me va a convenir ir por ahí. Vamos, Ciclón, después vamos al octavo de Libertadores. Gracias, Vaira, por seguirnos. Gracias, Juan salvó López, por Sandoval. compartir. Se salvó Sandoval, ¿eh? Sí. Se salvó de la expulsión de la tarjeta. Atención que va la carga, Recoleta. Pelota arriba, Martín Arias la intercepta. ¿Viste al final? Ahí Arias le dijo algo a Cecilio, parece. Ah, entre los dos, Y ya sí, hubo. porque Cecilio falló ese frente al arco. Es que en serio, para mí, esas cosas no podés fallar. No puedes. O sea, podés fallar, pero pegarle así con fuerza, con potencia, que buscaste el arco. Pero eso que hizo para mí es una salamidad, brother. Franco está en el ñoba. Robada del año. Ese Primero le roban a Rorro, después a Massa y ahora Cerro, dice Fede. Ese es Franco da Rosa. Sí es. Está en el baño y nada, ¿verdad? Sí, o en el baño afuera en el estacionamiento. El capitán del cuadro es Carrizo. Pachi Carrizo. Tap a la pantalla, Arsenio Rojas. Tap. Llegamos a los 20K. Dale. Baño de afuera, dice. Vamos, Ciclón, dice Arsenio. Salida para Cerro Porteño. Pásele papel a Franco, dice. ¿En serio no hay otro para sub-18? Dice Ever Alejandro. ¿No te gusta Espínola? ¿No te gusta Darío? Te pregunto, Ever. Pelota arriba. Pachi que busca. Salió Iturbe también, ojo. Vamos a ver cómo va el equipo. Sin su referente hoy, que es Iturbe. Salida del Canario. Pelota arriba. Frente a Platea. Se vive esto. Y entró Darío. Darío Espínola. Gran Darío quería ser. A mí el baño afuera todo. ¿En serio no hay otro para su 18? Dice, no le gusta Ever Alejandro Espínola. Y los buenos jugadores. Atención que va jugando Recoleta. Recupera el Ciclón de Barrio Obrero. Franco, fingí que sos Coque, dice. No. Prefiero tener la poca dignidad que me queda. Lateral que corresponde a Recoleta. Vamos, Cerro, dice Diego Noguera. Hablando de Noguera, ¿no está en el banco Noguera, por si acaso? No sé. Lateral que corresponde al Ciclón. Fabricio Domínguez con el balón dominado. Cecilio acomodándose la remera. Con marca consigo. Hay juego con las manos. Para. Nació nervioso me pone, boludo. 3-0 gana Cerro, Damián Rostela. No se iba a poner peor, Domínguez manda al centro a ver Cecilio. Saca rápido. No sé si me pone peor Cecilio o el robo de la velada. Bueno, Recupera. suplente en Cerro. ¿Cómo? Gatito. Ya ingresó Carrizo. Está Luis Amarilla, Lucas Quintana, Fabricio Peralta, Gabriel Aguayo, Wilder Viera, Alexis Fariña, Ignacio Aliceda, Rodrigo Gómez, Carlos Zárate y Darío Espínola, que ya ingresó también. Perfecto. Noguera es el único banco que está... Noguera es el único banco que está... Es en bueno. Gustavo Velázquez le mandó la puta... A Gustavo que fue con Cecilio. También. Qué buena la recuperación, hay falta.
Aupey, los Franco da Rosa, dice Emilio. Casi, Emilio, querido. Hay pelota parada para Reco. Bajaron a Silva. Uy, sí. Lo atendieron a Ale Silva. Pelota parada para Recoleta. Esto era roja, la doble vara, dice Raúl. Vos sabés que le perdonaron a Sandoval de Sí, Recoleta. En serio. esa era una rojita. Mínimo era una amarilla, nada. Pero entró, él estaba suplente, entró y una plancha. Directo. Sí. Pelota parada para Rejo. Se aproxima el número 10, el capitán del cuadro, Canario. Esto está 3-0 ganando Cerro. Quiere descontar. Reco, viene la pelota de Silva. El cabezazo de Lucho Cardoso. Cerca pasó. Este era Sandoval. Cerquita. A ver el cabezazo, la toma. Me parece que es la segunda clara que tuvo Recoleta en todo el partido. Claro, contando el remate de Silva en el primer tiempo. ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! Acá Rozó. igualó el árbitro, dice Isaías SP. Tapa la pantalla, desde donde lo está viendo. A ver. Pasión Estudio, saludá. Obviamente Alexander, ¿cómo está? Atención que viene Recoleta, pelota para Sandoval, le va a pegar, dejó para Silva. Hijo de No. No. Qué mal Uy, chutó. Ale. Qué mal chutó. Le sobreexigió totalmente. Simpático, ¿eh? Una de las pocas oportunidades que tuvo Recoleta. Estaba... Uy, qué mal chutó. Chat. Incómodo. Vamos, vayan a darle like a mi Twitch chat. Vamos a armar un quilombo raro. Le puteé a Cecilio en Twitter. Está bien, ¿verdad? O no está tan bien. Y vos sos hincha de Cerro. Está bien. Se complica Cerro en la salida. Despeja Arias. Saludos desde Sevilla, dice Seguías. ¿Cómo está el partido? Dice Joaquín Garay. Está ganando Cerro 3-0. ¿Por qué se complican los perros en la Qué grande salida? Lucas Acosta. Salida para el Ciclón. 52 minutos. Ganamos 5-1, dice Cristian Fernández. Saludos de República Argentina, dice Fede. Toca y recupera el Cerro. Pachi Carrizo. Federico Gastón. Toca Cecilio, que bien la hizo. La toca al medio para Gastón. No se la roban a Gastón. La pelota de Piris Damota va por el costado derecho. Frente a Platea se produce esto. Va cerca del área. Vértice derecho. Atrás la pelota para Piris Damota. Este es Gastón. Pelota por abajo. Que bien la dejó pasar en esa Pachi. Pelota para Rivero. ¡Oh! Cortó Recoleta. Le queda la contra Reco. Me interesa un Martínez versus Oscar Acosta. La velada, dice. A Cecilio que llevará la velada. Un Vargas Peña versus Vareiro. No, Bruno Ponga, Vargas Peña, viejo. Está bien. Después. Martín y Oscar Acosta. Tiene pinta de que Oscar Acosta le va a trozar a Martín. No sé. Le va a fundir. Recupera el Ciclón de Barrio Obrero, 53 minutos. Mañana Olimpia tiene que ganar a su papá Meliano, dice Joaquín. ¿Notaste, Franco? No se nota la ausencia de Pachi. Perdón, chat. 53, casi Pero está enchufado Gastón Jiménez. ¿Saben la diferencia? 54 minutos. Fabri Domínguez creo que excelente contratación de Cerro. Se adaptó en el primer partido de jugada. Atención, que se va y el cuidado del líquido, excelente. Se le escapó la pelota a Cecilio. Cecilio va versus la solidaridad, dice Cecilio. La gente está disgustada con el rendimiento de Cecilio hasta el momento. Para mí Gastón es el mejor mediocampista central que tenemos, dice Raúl. Coincido. Piri Damota bajó mucho el nivel, Bajó bastante su nivel. Recupera Cerro. Blas Riveros mete la cabeza, la manda por un costado. 54 minutos. 54 minutos de juego en esta segunda etapa. El marcador está siendo presentado por Pilsen. Ahí va el esférico de Sandoval.
Pelota atrás que recupera el Ciclón de Barbero. Darío Espínola que va. Darío. Bien, Darío, sigue. carajo. A ver si Bien, pasa. Darío. Bien, Darío Espínola. 1-2. Ahí la te fuiste perdió. ya, Darío. Se engolosinó demasiado. Era soltarla antes. Pero obviamente la presión de un jugador de primera, nosotros no la sabemos. Así que, en su lugar, quién sabe qué haríamos. Y bajó el nuevo. Ahí está, empanadas grasosas. Cecilia está bien. Puede tranquilamente cubrir el juego de Pachi, pero para que esté a su nivel, un partido cada 20, dice José CCP. Franco de Greff o Westcall. Yo creo que gane Westcott, la verdad. Hasta ahora perdieron todos los sudamericanos, ¿verdad? Sí. Los latinos, mejor dicho. ¡Hola, Juanda! ¿Ganó alguno que no sé, algún latino hasta ahora, Chad? Perdió Gaspi. Y Alana vio contra quién, ¿eh? Alana es contra... Alana ganó. Alana ganó. Sí, ¿Se juega- cierto. ¿Contra quién jugó Alana? ¿Contra quién peleó? Contra Ari. Ah, Ari Jenny. Exacto, esa. Ahí va la pelota. Arriba para Recoleta. Pelota atrás. A ver. Está en el área. Saca Cerro. Espínola. 3/4 de cancha. Mitad del recorrido. Para llegar al arco de Martín Arias. Cofre, por favor, dice Juanda. Entiendo, Cofre. La otra fecha, ¿con quién tiene que jugar Cerro Porteño? Cerro Porteño tiene que jugar contra... El miércoles. El miércoles, no sé. ¿Contra quién juega Cerro? Cerro juega contra... Sí, es. ¿Contra quién juega Cerro? ¿Puede ver? El miércoles juega. El miércoles... Sí, porque Olimpia juega contra Meliano. Contra 2 de mayo, creo que 2 de es. mayo, cierto. Ah, sí, ahí dice Raúl, 2 de mayo, sí. 2 de mayo. Voy y vuelvo, también quiero ver la velada. Dice Ariel, no hay problema. Tranquilo, mi rey, estamos en la misma todos. 2 de mayo, sí dice. Tenemos juego, partido. Olimpia va a jugar mañana, Juanda, sí. Contra Ameliano. El Decano Ameliano. Partido a las 3:30. Domingo mañana. Pelota arriba para el Ciclón. ¿Se va o no se va? Es la pregunta. Se escapó. Hay salida para Recoleta en la ciudad de Itagua. 57 minutos. Bajó el ritmo de juego. ¿Cómo le robaron a Massa en su pelea? ¿Quién para jugar moquete? Estoy yo. Diego León forma parte de los suplentes del Manchester United versus West Ham, dice Junior Paredes. Sí, cierto. Hoy es amistoso también, ¿verdad? Contra West Ham. Sí, Sí. por el horario no te das cuenta. Para los que preguntan, la hermosura de la velada se llama Belén Rivas. Tap para pantalla, dale. Cerro ganando 3-0. El Ciclón está ganando. Cerro Porteño gana. Sí. Cecilio es más... No. No digas esa palabra, no sé. Putañero, no es putero. Putañero tenés que decir. Tremendo Vices Marcos, dice. Mamita querida. Putero es muy feo ya. Mejor que baje la intensidad del juego, dice. ¿Por qué? Es para nada. Por ahí te ve la velada. Les esperamos por seguir para el clásico, muchachos. Se van a ir. Coqueva y creo que se va. Yo me quiero ir. No me vas a dejar sin nadie, cabrón. Mi mamá se debe irnos todos ya. Ojalá. Nos tiraría irnos entre todos. Pegaría. Con un hotel. O no, vamos a la casa de uno de los perros, me. Esa onda. El Country Paraná Club. Atención, que Oh, va tsunami ahora Blas Riveros. Que bien la hizo Blas Riveros. Está en el área. A ver, Blas. Es zurdo. Bordea, ahora sí ya ingresó, pelota atrás, a ver si le pega Piris Damota, levantó muy bien. A ver, Cerro Porteño está al remate, arriba y afuera. Sí, la perdió Fabricio Domínguez. Bien, Fabri. No, es el otro Domínguez, chat. Fabri. Domínguez ya va a empezar
el DT a marearse, dice Ever Alejandro. Casi, sí. A Fabri no se le putea, chat. A Fabri no le putean. Lucas Romero. ¿Cómo me gustaría hacer un stream con Fabri Domínguez? Tipazo parece. Si era Cecilia lo mataban, dice. Sí, 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 sí. Tapa la pantalla. Tenemos partido. No le va luego a sacar a Cecilia, dice. Ahora. Fabri y Totín. Gastón out. Peralta in. Qué raro ese cambio. Qué raro. Qué raro. No estoy entendiendo muy bien el cambio. Gastón. Estás poniendo dos mediocampistas de corte defensivo Dale Torres. y le estás metiendo a Totín. Lo de Totín no entiendo, ¿verdad? Pero lo de Peralta por Jiménez me suena. 61 minutos. No, yo creo que recién casi le rompen. Ay, bueno. No vi nomás eso, pero yo creo que Peralta tiene mucho más cualidades parecidas a la de Robert Piris que las de Gastón, ¿verdad, José? CCP. Creo que es... No sé si ustedes coinciden conmigo que Peralta es más parecido a Robert Piris de Mota que a Gastón Jiménez. No, obvio que también crea juego, pero me parece un poco más parecido a Robert Piris igual. Peralta sabe defender, pero también crea juego, dice José CCP. Alicea por Mota. Cecilio. Alicea por Cecilio, yo también creo que es, chat. Gracias, Wanda, por seguirnos. 15.000 likes. Dale, taptada la pantalla. Conectate y compartí. Banco Alicea ya mismo, dice. Ah, de ahí viene. Ah, yo estaba en el baño. Gastón fue el que rompió la pierna. Sí. Le hicieron pelota, pero. A Gastón. No, sí. Claro. Ahí va la pelota para la salida de Falcón. 62. El encuentro está en el segundo tiempo. Cerro Porteño ganando 3-0. Gracias, Ramírez, por compartir. Ramírez 15, grande crack. La mitad más uno. Fabri Domínguez, excelente. Buen jugador, Fabri Domínguez. Se nota lo que no era tan defensor antes, porque parece medio un extremo. No. Ay, lo que No. dice y recupera y va a la carga, Recoleta, espera, Spinella, viene el remate. Bien, Arias, carajo. Arias y va de Bien, vuelta al Arias. portero. Arias, hay portero, impide que Recoleta descuente en el marcador. Tenemos 3-0 aún y es gracias a ¿Quién Arias. perdió la pelota así? A ver, la reiteración. No sé quién fue. Pum. Nomás. Qué grande. En Bohue- ahí De lo mejor que hizo Martínez es haberle hecho jugar a Matías Damián Pérez y a Arias. Doble toque. Uy, le metió un rodillacito. Quiero decir nomás que si el lunes encuentran la perilla del baño de mujeres así medio... ¿Hecho bolsa? No, es mi culpa. Casi te quedaste en su rápido. Mira un poco lo que tapó Arias. Tremendo. Endupio. Todo bien. ¿Quién perdió? Ah, Peralta fue el que perdió la pelota, ¿verdad? Uy, entre los dos ahí. Ay. ¿Quién entró? ¿El Pitbull? El Pitbull. Ingresó Totín también. Belén la rompepuertas. La rompe discoteca. Mejor se rompe discoteca que rompe hogar, a mí me enseñaron. Hace mucho tiempo que te quiero ver. ¿Qué es rompe discotecas? ¿Y rompe discoteca? La O sea, él rompe rompe la discoteca. discoteca. ¿Entendés? A mí una gran frase que se me quedó una vez me dijeron, es preferente ser rompe discoteca que rompe familia. Cierto, mejor. No, claro, es un... Y sí, sí, mejor. Cerro 3, Recoleta Mira. 0. La ciudad del Ñanduti recibe este encuentro. Le Atención mufamos, con le esto. mufamos. Corta. Se resbala el hombre de Recoleta. La salida es de Pachi Carrizo. Ya cruza el Ecuador. Va Carrizo. Toca por el costado izquierdo. Ah, estoy esperando Cecilio, Cagada. Cecilio. Le va a pegar. Hace Cecilio. Toca atrás para Pachi Carrizo. Federico Gastón. Atrás la pelota. Toca Cecilio. Mueve Pachi Carrizo. Ah, entró Pachi también, yo no había visto eso. Belén
Carrizo, pelota para Domínguez. Ay, 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 para mí que no se esperó, ¿eh? Para mí que no se esperó Fabri Domínguez. Está siendo muy ofensivo, Fabri. Bien, se afianzó. Se Rápido afianzó, encima. Por derecha se afianzó totalmente. Qué buena pelota. Fabri. The Little Fabri, The Little Domínguez, el mejor Domínguez de los que tiene. ¿Y el mejor Fabri? Hay que ver, esperar un poquito más a Peralta también. Yo creo. Salida para Falcón. 65 minutos. Evidentemente Cerro también bajó el ritmo, ¿no? 3-0, no hay que matarse al pedo. Gana Cerro 3-0, gana Cerro, gana el Ciclón. Hola, Obi, ¿cómo te va? Recupera Cerro Porteño. Le encanta el cántico. No, Mueve el Ciclón, la Pachi Carrizo. matará. Ahí está Carrizo, la toca muy bien y se viene Cerro Porteño. buen Atención pase. para Cecilia y espera Totín. Cruzó, ahí está. ¡No! Lo que falló Cerro Porteño ¿Quién fue yo? era el gol de Darío Lescano. Darío Espínola. Espínola. Ah. Saludos a Darío Che, ¿cómo va a fallar eso? Espínola, mira lo que falló Espínola. No, 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 no. No. Yo creo que este chico tuvo como 2 o 3 veces ya para meter su primer gol. Sí. En 2 partidos. Lescano, dicen. Sí, me equivoqué, chat. No. Vi la historia hace rato del motochorro. ¿Dónde está el muchacho Rex? El motochorro En Tacua está estaba. en Tacua. Pero no sé ahora. Creo que está en Tembe. ¿Legal? Tembe Tari, creo que sí. Clip, 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 clip. Dale. Como si fuera que de la nada Motochorro jugaba en Cerro. ¿De dónde nos apareció, tío, la del Ciclón? 66 minutos, 67 horas. Volvió el Pachi, dice Marcos de Rosa, futuro relator de Tigo Sports. Contra 2 de mayo, el próximo partido de Cerro. Sí, señor. Sí. Y después ya a Ciudad del Este. ¡Epa! ¡Ay, sí! Amarilla, eso de mis libros. Lescano, Marcos, se nota que sos de Libertad. Para ustedes, ¿quién va a ganar el Superclásico? Cerro Olimpia. Porteño. ¿Y vos, Marcos? Tenés que decir. Todavía no. No, pero Marcos, teniendo en cuenta el fútbol de hoy, el presente, tienes que tirarte por un lado. Cerro Porteño va a ganar el Clásico. El Ciclón de Barrio Obrero va a sacarse el peso de encima y va a ganar el Clásico. Atención. Hacen algo, Cecilio, por favor, te ruego. Cecilia. ¡Epa! Ya, ¿me escuchó? Cecilia toca atrás. A ver, a ver. ¡Vos tocás bien tu pelota, Qué Dios feo. mío! Pero si vas a hacer una Qué mague de feo. jugador de Premier League, tocana bien, mi rey. Si Belén viene, Cerro ahí. Genial la transmisión, muchachos. Excelente trabajo. Sigan así. Capos, dice Grande Ariel. 67. Depende. Si Belén está en el programa, gana Cerro, dice. Ojito con Alcaraz. Sin parar un poco, comenten, gente, en el chat. Así, sin parar, 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 sin parar. ¿Eh? ¿Para qué? Y que comenten en el chat y vamos a leer. El único Fabri que anda de Fabri Domínguez, el único Domínguez que anda de Fabri. En la segunda fecha Belén dijo que si Cerro ganaba el Superclásico. Atención que va. ¡Epa! Falta pelota parada. Adelante. ¿Cómo que jamás dije que me iba a hacer cerrista? Jamás dije eso. Hay clip chat. Nada que ver, en serio. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin No. parar. ¡Qué hijo de Belén Cerrista. puta! Sin parar, sin parar. No. sin Aguante, parar. Cerro, preparando limpia. El domingo te ganamos, dice Javi. Se Esperemos. viene Aliceda. Se va Cecilio. Se va Cecilio. Gracias por nada, Cecilio. Ay, bueno. Enanito, me parece un nuestro rorro. Nuestro rorro Licea. Un rorrito. Dale, Nacho, metele más. Nachito es nuestro rorro, papá. Al fin sale Cecilio. Hay córner. ¿Eh? Cambio de peso a peso. Ah, no, pelota parada es. No, corner. Pelota parada para Recoleta. Pelota para Reco.
Atención. Tiro libre, 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 tiro libre. Pelota parada. Atención con esto. Gana mañana Olimpia. Ameliano. Papá Meliano. Mi papá. Que se Pelota parada para Sebas Vargas. Se coloca. Me recaga el relator. Dice, no, ¿por qué? Mejor tiro libre que este no vas a tener en tu Tiro libre, carrera. tiro libre, Miana, tiro libre. excelente la ubicación. Atención con esto. Cierra porque sos malo. Es muy fácil. Saque. Va a autorizar Rojeda y va Espínola arriba y afuera. Exacto. Afuera. ¿Qué siente? ¿Qué siente más presión los jugadores de la remera del Liceo? O la camiseta. Dale, José CP, ¿qué es lo que dice relator? Mi nombre es Margo. Sáquenle a Belén, dice Vegaray. Vegaray. Claro, seguro de ser rista. Vegaray 7. Totalmente gaga y si seguía SCP. No soy Gagarcos. Carlos Velázquez, la puta. Es que estoy muy gaga hoy y todos los días. ¿Por qué no le pagaste al nene su gomita? No, en serio, no sé si Explicamos. fue un ¿Qué es eso, regalo. Y en el bus. Se sube un nene. Vayan y- a la historia de Marcos y retenle. No, atención que va con todo ahora, Recoleta. Pero te explico qué pasó. En serio, porque a mí, tipo, me sentí mal otra vez después. ¿Y cómo a recompensarle? Y La cuando boca. le vea, Marcos Ladrón, si me van a responder ustedes esas cosas, olvídense de mí. ¿Cómo que Marcos Ladrón? ¿Qué hiciste? Se sube el nene y vende gomucho, que son gomitas que vienen así de colores. Mogul, Bueno, ño, mogul. esa onda. Y él, viste que cuando son criaturas que piden, obviamente, un aporte voluntario, te dejan, te dan, para que vos después le pagues. Él va a pasar y después pensarlo y pagarle. ¿Y le devolvió o le...? Claro. Entonces, yo tenía el mogul, la cosa esa, el gomucho, está muy rico. Pongo así, pongo para que venga a llevar, y el nene no agarra. Y yo así tipo, papi, ahora. Y me quedé. Le robaste ahí, al nene. Y después me quedé ahí, brother. Y se fue, brother. Pero Titi dice, hola Titilón, dice Mr. Remedio. Hola. ¿Quién es Titilón? Por mí, dice. Por tu culpa no va a comer, dice Junior. No, si le encuentro le voy a dar la plata. 2000 estaba, creo. En el Instagram de Marcos Morelion-Bajo creo que era, ¿no? Se van a responderme esas cosas. Para eso nomás, malos son. Vos estás moviendo bien tu red, te felicito. Te agradezco. Saliendo Cerro Porteño. Qué suerte, Mr. Remedio, que se haya quemado tu asado. Qué Anímate, suerte. Mr. Remedio. ¿Cómo pio? Ojalá le haya hecho pasar pelada a tu familia y no haya podido comer. No es así con Mr. Remedio. Yo le odio a Mr. Remedio, él me odia a mí. Y conmigo recién Titilón y no le dije nada. No, pero nuestro odio, amor, odio. Y así también, tipo, pero ¿cómo pio? ¿Qué hiciste, boludo? ¿Cómo pio va a quemar el asado, rey? No, qué pelada, viejo. Qué pelada, me. Hola, Mr. Remedio. Yo te quiero, pero te... Estaba viendo el partido. Dice. ¡No! Y me olvidé, dice. ¡No, Mr. Remedio, amigo! Está buena, Itana. Fachero es un nuevo Plex. Corner. ¿Qué vio hoy, la verdad, joven? Está bueno, y vos estás habilitado, viejo. Y Plex es fachero. Ahí también. está. Ah, sí. Corner. Calculate. Sí. No, yo pensé que era Ari Kelly la que estaba diciendo. No, ese... Parece... Bañado No. Moquete del año, Franco versus Mr. Remedio. Viene el corner. Saca Espínola. Ahora me voy a comprar otro. Ya empezó el Gol, concierto de Mr. Chayanne. Remedio. Ya empezó ya. Y la 8 ya. Dictadura. Qué pucha papá Chayanne. Y fue mucho falta. Y le... No, pero- Atención, recupera Cerro la pelota. El Ciclón le está ganando 3-0. 85 por ahí. Dale. 85. 90. Carrizo. Es Honde más. Ale, andando más allá. No. Yo te doy permiso. No. Joder. Tipo, ese famoso, tu papá le pedí permiso. ¡Epa! Atención que viene Recoleta, puede ser el descuento. ¡Gol! González. ¡Gol! Del Canario. Se durmió Cerro Porteño y abajo
Y no perdona González a los 74 minutos. Gol de Recoleta. Cerro 3, Recoleta 1. Franco. Tu culpa, Cecilio. ¿Eh? Cecilio no está. Cecilio no está, boludo. Culpa de Cecilio. ¿O no, Chad? Una vergüenza. Y ya no me gusta más su show. Usaría ese tipo de remera, bro. More. Hay cambio. Se vienen las modificaciones, se está ganando. Está ganando Cerro 3-1, se acorta la distancia. ¿Viste? Ay, Chico Bar. ¿Chequeo? ¿Del gol? No. Eso es lo que yo estaba diciendo hace rato. Cerro tuvo la oportunidad de poder ampliar el resultado y no aprovechó. Saludos a Claudio Baez, son los mejores siempre, dice. Y vamos mañana a Olimpia, ganan nosotros sombra a la sombra negra, Emiliano. ¿Qué sintonización es Pasión Radio? Teníamos antes 91.9. Ahora estamos por Tigo por los martes y nos ves por acá por TikTok o Twitch. Cambio. Si querés ir a Twitch también. Cerro no figura, equipo chico, dice Diego Cáceres. Gol. Gol de Recoleta. Cuando ya habilita el cambio es porque Es gol, sí. es gol. Sale ¿Quién ingresó? Echerewen. Ingresa Marcelo Medina. Marcelo Echeguren, Medina. realmente. 15. Marcelo Medina y hay gol. Gol de Recoleta. De Recoleta. Marcelo Medina Alá. ingresa. Me voy a buscarte en moto Belén. Me voy a buscarte en la moto Belén, dice Coque. Core Belén, no digas que te vas, porfa, dice. Ahí va. Y atención que se viene Cerro Porteño. El ciclón de Barrio Obrero Real. está. Dije que me iba a ir y metió Recoleta. Por eso. Miedo. Cobraron la falta, árbitro bandido. Empezaba a cobrarle a Cerro Porteño esta especie de buena suerte, cuera. Ya empezaba a facturar. Echeguren, entonces tendría que ser. Se fue. Sí. Es Escribió mal, pero- Echeguren. Que mucho le falta a Espínola. Y sí, es un pibe. Obvio. Los La perros, hay que presión. sumar minutos 18 con lo que sea. Sí. Algo también Aliceda, Nacho, Aliceda, Algo también tendrá el jugador que ofrece. Aliceda. Nuestro Rorro es entrenamiento. Alicea, papá. Es el esteche de Cerro de Aliceda. No, no me voy a poder ir a Ciudad del Este. 3-1, muchachos. No me voy a poder ir. Pelota arriba, a ver cómo viene Recoleta, va hasta el fondo, manda al centro al área, y está el cabezazo. ¡Epa! Estamos pajereando. Cuidado, Recoleta. Estamos pajereando ya. Cuidado con Recoleta, ¿eh? Ojo que el canario, ya mandé pedir por... Se nota que es bueno, quiere encarar toda la hora, pero le falta calmar Sí. esa ansiedad. Tiene- Con el tiempo mejorará, dice José CCP. Por Espínola. Chore Franco, tu buen jugador, ni pelota para su 18, dice Ever. Pero Y- hay que cumplir y capaz Tenemos que que... cumplir con los sub-18, ¿sabes? Pero Reciclar. algo también tendrá, por eso es que confía en él. Pelota Martínez. arriba, claro. No, yo estoy por abrirme este. ¿Eh? Ah, me asusté. Ah, Oquita Franco, Por. dice. 78 minutos. Reco versus Cerro, Cerro versus Reco. Pelota arriba para Pachi Carrizo. Carrizo que va, cruza ahí. Está Totín, le queda la pelota a Liceda que juega por el Qué costado buen pase. derecho. Qué bien que juega Cerro, Espínola atrás. Vamos viéndolo el ciclón de Barrio Obrero con Fabricio Peralta. Pelota al medio de Fabricio Domínguez de parte de Piri Damote, también por el costado izquierdo. Este es Blas Riveros. Mueve la pelota al ciclón de Barrio Obrero. La va perdiendo en esa zona y persigue. Había falta de parte del recién ingresado Marcelo Medina. Pelota parada para el conjunto de Cerro Porteño. Perdió intensidad el partido. Está, ¿sabes lo que pasa? Cerro ya Mucha está intensidad. pajereando ya se le marea el partido a Martínez. Y eso no tenía que hacer Cerro. De verdad, Cerro tuvo la oportunidad de este partido que ya en el primer tiempo termine 6-0 más o menos. ¿Cómo te va a meter Recoleta? Dice Nico Santander. Pelota parada para Cerro Porteño. El ciclón de Barrio Obrero que busca engrosar su victoria en el marcador. 79 minutos. Este es Pachi Carrizo, brazo izquierdo con el brazalete de capitán del cuadro azulgrana. Barrera de dos hombres colocada por Falcón. Pelota arriba al área. ¡Ah! Despeja rápido.
Recoleta se arma de vuelta el conjunto del Ciclón buscando el gol. Ni centro sabe tirar Pachi, dice no. Mueve Cerro. Domínguez. Fabricio. Pelota arriba de Peralta. Pasa. En esa, Peralta. En corto para el control de Riveros. Riveros se conecta. Riveros que va por el costado izquierdo. Mete la pierna. Ya recupera Recoleta. ¿Qué pasó? ¿Estaba adelantado? Falta. Luego Quintana fue sacrificado para que entre Fabri Domínguez. Claro, porque Velázquez deja de ser lateral derecho y pasa a ser central. Claro. El Pachi ya está retirado, dice Nico Santander. ¿Ustedes creen que el Pachi y Cecilio están más cerca del retiro o de recuperar el nivel? ¿Cómo? ¿Pachi y Cecilio están más cerca de recuperar el nivel o del retiro? Pachi, yo... Pues, qué buena pregunta metiste, la verdad. Aliceda. Aliceda que va. Toca al 31. Pachi Carrizo. Yo confío en Pachi. Yo confío en Pachi. La mueve el Ciclón. Y Cecilio tiene esa cosa que por ahí en el partido de Libertadores te puede hacer un gol importante, por ejemplo. Claro. Ese es lo que es el tema, relación, odio que hay con él. Ahí va, ahí tiene bien el centro, ¿no? Decide esperar. Más cerca de ser jugador de Libertad, dice. No, ya no le puede más llevar, amigo. Se rolla la ventana de fichajes. Alicia tiene algo de Josué Colmán, dice. La vez pasada lo vi de vuelta a Josué Colmán en el partido Olimpia Kings. Sí. Algo, entonces... Pelota arriba de Aliceda. Cabezazo. Seguro que Sigue su la hermano. pelota al área, va. Ahí está Aliceda, que bien la hizo. De dos pasó. Aliceda atrás, pegale Carrizo. Carrizo, manda al centro y está. No, animate, Darío. Intenta hacer un pase. Darío Espino, el animate. Arranca la sexta pelea, dicen los muchachos. Ah, claro, este es... Carlos Vélez. No está en otro equipo. Corre, me olvidé de hacer un video de la marca. Yo a este no le conozco. Y un influencer de... De pesoquismo también. Che, Como esta pelea de la gran puta ¿qué también. onda, Totín? Totín está... No existe. Es un invento de la prensa, Totín. ¿Qué Nunca onda, existió, Totín? nunca fue un jugador profesional. Es una ilusión que nos hicieron creer. Chat, ¿qué opinas de Como el Totín? COVID-19, él no existe. Él no existe. Es un Es efecto un Mandela, ente. nomás. Un efecto Mandela. Nunca le vi tocar una pelota. O sea, Totín está en todos los partidos, pero ¿Pero nunca crees le que va a ves. aparecer o no luego? No. ¿No va a aparecer en algún partido? Hasta que le llegue una Copa Paraguay. Siempre digo lo mismo. Cuando haya una Copa Paraguay, ahí va a meter goles. Señores, Y cuando pase eso, quiero que me digan que se dé pelotita. 82 minutos, 112 personas atentas al TikTok. Cerro ganando 3-1. Saca rápido el Ciclón de Barrio Obrero. Espínola. Aparece Recoleta. Yo creo que el Pachi ya está más cerca del retiro, dice. ¿De dónde nos estás viendo las 111 personas? Tapa la pantalla, dale. A la carga el Ciclón de Barrio Obrero. Acelera Blas Riveros. Blas Riveros arriba para Totín. Amarilla que no está adelantado. Totín amarilla que va. Totín. Cruzó, cortó el arquero. Tapó el arquero. Raúl, sos malo. ¡Sos malo! Qué gana tenía que me cierre el culo, Totín, y me cierre la boca. Y ahí está. Al pedo. Mirá la pelota. Está adelantado igual Totín, A mí que les falta un partido de titular, che. Dale, tapa la pantalla, lleguemos a los 20 antes que termine el partido. Dale, don Dale, diría Don Omar. Va jugando Recoleta. ¿Qué hizo? Ay, pero los dos uno está peor que otro, ¿eh? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Qué ¿Qué habilidad! James! Ensalada de fruta. Ensalada de fruta. 84 minutos. Belén esperando que termine el partido para irse al concierto de Chayanne. Se olvidó de hacer una video. ¿No te crees que... ¿Por qué no te van nomás ya, Belén? No, hay ¿cierto? que ver la Cerro. Anda, así que ya. Así que no va a Ale, llegar, no va a llegar, no va a llegar. En no va a- 85. Se adelantó, no va a llegar, anda nomás ya. En 85, mira. Atención. Ahí va saliendo Martín Arias. En 85. Pues 30 segundos Y más. ahí, Anda. en 85. Dale. Pelota arriba. Hola Yossi. El partido está 3-1. Díaz Rapper. 3-1. A la pelota arriba. Tocó Recoleta. Me voy, va y empata Recoleta, boludo. No, Para Belén.
Te llevo Belén, dice Isaías. Hashtag Epo. andate Belén. Epo. Yaja. Yaja. Pelota arriba. Raúl pidió cerrista. Sí. Se escucha ahora Torero en el jockey. Ah, Nina. Andá, no vaya a Belén, chao, decime ya. Chao, Belén. Bueno, chau, chau. Nos vemos. Michael, no sé, Michael. ¿Qué opinas? ¿Qué opina el chat? Ahí va la pelota arriba. No, ahí no me acelerar demasiado rápido. Tranquilo, más. Acelerar demasiado rápido. Acelerar un poco despacio. Yo no manejo. ¿Qué es el torero? Dice. Sí, obvio, dice Raúl Cerrista. Pues nadie no fue nada. Ese. ¡Ya! Gracias. Che, ¿en serio? ¿En serio? Yo tenía que presentarlo. En breve, en el mosquete del año. Se viene Cerro Porteño. La pelada. La pelada. Del Este es año. Aliceda. Buena pinta, Alice, ¿eh? Sí. Juega Aliceda. Pelota arriba. Nuestro Soteldo. Hija de Milete está el... Los dos son Pesoca. ¿Pero quiénes son? Andoni. Claro, Andoni. hija de mil, brother. Duelo de pesocas. Yo nunca vi dos Pesoca peleándose así de Pesoca. Ya, pero más yo pesoca ya está este, boludo. Los dos son pesoquísimas. Güey, pucha. Encima Este tiene creo- 20 y algo nomás, boludo. Sí, tuvo que bajar. Y dice que es natural, Nati. Nati nació Se así. viene Recoleta, atención. Buscan el segundo. Ani que empata y si seguía CSP. Qué tremendo, boludo. ¿A qué persona vos le ves con la capacidad de organizar un evento así? Yo te veo a vos, por ejemplo. Tipo con la locura. No, un todo plata. No, pero por eso te digo, se unen marcas y te dicen, Franco, vamos a darte esta plata. Y vamos, Seo. ¿Te acordás lo que fue esa producción de las finales de Axe? Ahí está bueno. Perdón. Ah, bueno, pero es otra marca. Pero sí hizo la marca. No fue producción de acá. Sí, Paco. Atención que va la pelota al área. Ahí está. A ver, Recoleta busca su segundo gol. Reco. Saca Reco. Saca Cerro. Reco que quiere. Reco que intenta. Reco que suspira. En el lomo de Cerro. Huele muy a la gran Cerro, dice. ¡Cabezazo! ¡Uy! ¡Qué taponazo! ¡Qué taponazo de Martín Arias! ¡Qué tapadón de Martín! Por poquito Recoleta. Tremendo lo de Martín Arias, ¿lo viste? Gustavo Caballero debutó y metió gol en contra. Mentira. No, no puede ser. Hay córner para Recoleta. Viene el centro al área. Saca Cerro. No pudiste haber empezado, pero mentira. Mentira, ¿verdad? Bola. Sí, acá estamos observando. Pero un tanque es de boludo. Sí, metió. Gol en contra. Gol en contra de Caballero, boludo. Ahí va recuperando el ciclón de Mario Pereiro. Toque por el costado derecho. Se viene Totín. Se viene Totín. ¿Se viene o no se viene? Totín. Amarilla. Atrás. ¡Ya! Juepucha. Ay, juepucha. ¿Cómo pega así, boludo? Tipo Robocop. Un Robocop, viejo. Chau. Adoni pues tiene mucho más grosor de guantes que el otro porque tiene mucha diferencia de peso. O sea que su golpe duele menos, pero porque él tiene más potencia, porque le permitieron ser más pesado. ¿Pillaste lo que te dije? Parece Más o menos? Mortal Kombat, viejo. Su guante es más grueso que el del otro. Sí. Arquero. Cerro Recoleta 3-1. Amarilla. ¿Para quién? Epa, Velázquez tirándose con López. ¿Vos te acordás del peleador que tenía 4? O sea, no era Goro, pero algo así. ¿Vos jugaste Brock Mortal Lesnar. Kombat? No, Mortal Kombat. Goro. ¿Te acordás que tenía los 4 brazos? Y después estaba el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero así de la espalda, boludo. Parecen Goro, viejo. Pilota parada. Para Cerro. Se va acabando el partido. No sabía que Totín era defensa de Recoleta. Ay, güey. Pues mira la diferencia de velocidad entre uno y el otro, ¿verdad? Velázquez y López ya se están tomando. Mira esta, mira. Sí. Ay, juez. Vete. Sí. Se dijeron de todo, ¿eh?
Sí, mira, no viste con ese ya. Le respondió Velázquez. Está bien, Velázquez, responde. Calentito este partido, Pelota parada para Cerro. Busca el Ciclón. Amonestado el Ciclón de Barrio Obrero. Despide el centro. Dale, dice, dale. López y Velázquez. Va Velázquez. Toca atrás para Carrizo. Que manda al centro. Qué lindo que está. A Domínguez. Salió Falcón. Bien la jugada, bien la jugada. Pegue, jugador de selección. Pegue. Dicen paradas grasosas. ¿Cuánto agrega? Rápido. 2, 3. No, 4. 4. Recupera Recoleta. 4 agrego. 4 agregados. Sí, señores. Moviendo la pelota ahora. Recoleta desde el lateral. Busca Reco. Recoleta. ¿Está jugando? Bien. Bien, en este segundo tiempo mejoró, cierto. Qué partido de Piri, dice, qué manera de complicar el pedo de partido de Martínez, dice. Y viene el remate afuera. Estaría bueno que mi relator favorito sea de Cerro, dice Michael. No, tranquilo. Grande Michael. Qué buena tapada, Alexis Martínez. Sí, fue una... Mira. Fue tremendo el cabezazo también. Yo creo que Alexis Martín Arias no sale más al arco de Cerro y no debería de salir nunca más. No, es tremendo. Ya le ganó, le comió y le robó con mucho sacrificio y mucho esfuerzo y con mucha... Mucha garra, brother, mucha garra. De manera muy justa le quitó el puesto a Gatito. Sí. Fernández, con todo respeto que se merece. Tremendo arquero. Atención que va Cerro. Busca el Ciclón de Barrio Obrero. Señores, a la Copa Paraguay y Cota Gatito, dicen los perros. Sí. Juegue. Claro, porque Cerro tiene triple competencia. Copa Paraguayito tiene Gatito titularísimo. Tapa para la pantalla, dale que se va acabando el partido. Va Cerro Porteño a la carga, atención que le quedó, ahí está. No pudo. Capé, ¿qué hace todavía Cecilia en Cerro Porteño? Dice Pedro. Nadie sabe, hermano. ¿Para cuándo vuelve Morelos? Necesitamos, dice Raúl. Claro, Morel estaba lesionado. Hay que ver cuándo vuelve Morel. Pelota arriba. Para Guastero y Cota Gatito. No, Isaías, tranquilo. Arquero de selección. Arquero a punto de clasificar. No quiero que sea el arquero de la selección. ¿Quién? No quiero más que sea el arquero de la selección. ¿Por qué, Pio? Puedo. Y seguro el año que viene se va a otro equipo, mi rey. Orlando Gil me parece Ay, güey. Hay que ver. una opción. Con todo respeto a Gatito. Yo sé que es de Cerro, jugador de Cerro, pero... Mejoró Licea Franco, dice los muchachos. Mejoró Alicea. Me sorprende más la diferencia de nivel de Martínez y Carrizo. Gatito, que hasta me hace dudar de Gatito, imagínate. Carrizo toca Cerro Porteño. Este es Aliceda. Nacho Aliceda se coloca, le va a pegar, Es no. bueno, Aliceda. Dejó la pelota para Pachi que manda al centro. Oh, segundo palo, la baja, ahí está. Pero péguenle. Qué loco este Fabricio, así no va a jugar ni en la reserva, dice Luis Pintos. Pero ¿a qué Fabricio te referís, Luis Pintos? Está jugando mal Peralta. Sí. Qué joven, se jubiló Totín, dicen los muchachos. Se va a acabar el partido, señores. Cerro está sacando un resultado favorable en Itagua. De visita. Continúa con el invicto. Que somos Initurbe y Araujo, dice Emi. Y Blas Riveros. Y Martín Arias. Martín Arias. Fabri Domínguez. A base de esos 4 jugadores tenés que armar el equipo de Cerro siempre. Esos son los únicos 5 titularísimos de Cerro. Señores, se acabó el partido. Franco da Rosa adelante, ganó Cerro. Ganamos. Y ganamos bien. Primer tiempo excelente. Se nota que Cerro tiene una amplitud de plantel. O sea, tenemos ni muchos jugadores. Tenemos un plantel amplio. Pero los jugadores que entran no están a nivel de los jugadores titulares. Y es triste. Y hay jugadores titulares que sí deberían de salir como Cecilio Domínguez. Siento que se nota demasiado la salida de Iturbe, la salida de Araujo. Creo que hay una diferencia muy grande entre lo que entra a la cancha y lo que sale.
y creo que ahí es el punto que puede ser complicado para Cerro. Totalmente, Franco. Bueno, nos vamos despidiendo. Mañana, Olimpia ante el equipo de Ameliano. Partido por la Copa de Primera Clausura. Gracias por todo, por estar. Ganó Cerro. Felicidades a los azulgranas que siguen más invictos que nunca.